Hola, ¿cómo están mis hermanos? ¿Súper? Sí. Hello. How are you? Ah, Thank you. You? Good. Bien. Muy bien. Hermano, bendiciones. Bendiciones, mi hermano. Bien, gracias al Señor. Buenos días. Tiempo sin verte. I'm going to ask you to read Deuteronomy 1, 9 to 18. 9 to 18, ok. Deuteronomy 1, 9 to 18. 9 to 18, ok. Bueno, entonces, ¿cómo están mis hermanos? Buenos días. Entonces, si quieren, vamos a... Let's pray first. Well, are we starting right this minute? Or- I guess so, yes. I just want to make sure. Yeah, I guess Andrés told me Okay. to get started. Andres, ready to go? Okay. Very Listo. good. Entonces, bueno, vamos entonces a orar. Mi buen Señor, te damos muchas gracias, Señor, por este día. Señor, de verdad, por tu amor, porque nos sentimos amados, Señor, por ti, porque diste tu vida, Señor, por nosotros, haces nuestros días más bellos, que podamos levantarnos, Señor, y ver las cosas que tú has hecho y regocijarnos, alegrarnos de saber, Señor, que tú moriste por nosotros y que aunque nos merecíamos todo lo peor, Señor, nos diste lo mejor. Porque nos das la oportunidad, Señor, de servirte, de estar el día de hoy contigo, Señor, y hasta el día de hoy siempre nos has sostenido. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a comprender tu palabra, a aplicarla en nuestras vidas, Señor, y que podamos crear vínculos más fuertes dentro de nuestra iglesia en cuanto al entendimiento, Señor, que debemos tener con respecto a la forma de gobierno de la iglesia y el libro de orden. Te damos muchas gracias, mi Señor. Amén y amén. Amen. Saludos, hermanos. Good to see all of you today De verdad que es súper chévere verlos el día de hoy. as we begin on this last day together. Y mientras, digamos, estamos aquí en nuestro último día juntos, I've asked Christian to read from Deuteronomy 1. le pedí a Cristian a mí que leyera de Deuteronomio 1. Please turn there, Y entonces vamos para allá en sus Biblias, Deuteronomio 1, or on your screens, o en sus pantallas, verses 9 to de 18. los versículos 9 al 18. And just before he reads this, let me say this. Y antes de leer esto, déjeme decir lo siguiente. I've been saying to you Yo he estado diciéndoles a ustedes that our church government que nuestro gobierno de iglesia does not simply come from the New Testament. no viene simplemente del Antiguo Testamento. We go to the Old Testament to begin with. También vamos al Nuevo, perdón, no viene solo el Nuevo Testamento, vamos al Antiguo Testamento para comenzar. And you can see that God had a government Y vemos aquí que Dios tuvo un gobierno in the Old Testament. en el Antiguo Testamento. And now we have ministers and elders Y ahora tenemos ministros y ancianos who together rule que juntos legislan with deacons who serve con diáconos que sirven as part of the order of the New Testament como church. parte del orden de la iglesia del Nuevo Testamento. But all of our readings in the Bible Pero todas nuestras lecturas de la Biblia have been thus far New Testament. han sido básicamente el Nuevo Testamento, From the Gospels de los evangelios or from Paul. o de Pablo. There are many places we could look in the Old Testament Hay muchos lugares que podemos mirar en el Antiguo Testamento to see that God had not only priests and Levites, donde podemos mirar que Dios no solamente tuvo sacerdotes y levitas, but elders of the people sino que también tuvo ancianos de la gente who would join with them in the joint rule of the church. que se juntaban con ellos para legislar y gobernar la iglesia. And so he's going to read from Deuteronomy, Entonces voy a leer aquí de Deuteronomio. one of the passages that talks about Y uno de los pasajes que habla precisamente this fact, the fact of joint rule in the church. de este hecho que era como una especie de gobierno unido, ¿no? entre los ancianos y los sacerdotes. So please repeat, if you would, Listo. where you're reading from. Entonces vuelvo a leer de Deuteronomio 1 del 9 al 18. Okay, can I read it? Ok, vamos a leer. Dice, en aquel tiempo les hablé, yo solo no puedo llevar la carga de todos ustedes. El Señor su Dios los ha multiplicado y hoy son como las estrellas del cielo en multitud.
Que el Señor, el Dios de sus padres, los multiplique 1000 veces más de lo que son y los bendiga, tal como les ha prometido. ¿Cómo puedo yo solo llevar el peso y la carga de ustedes y sus pleitos? Escojan de entre sus tribus hombres sabios, entendidos y expertos, y yo los nombraré como sus jefes. Entonces ustedes me respondieron, bueno, es que se haga lo que has dicho. Así que tomé a los principales de sus tribus, hombres sabios y expertos, y los nombré como dirigentes suyos, jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10, y oficiales para sus tribus. En aquella ocasión di órdenes a sus jueces y les dije, oigan los pleitos entre sus hermanos y juzguen justamente entre un hombre y su hermano o el extranjero que está con él. No mostrarán parcialidad en el juicio, lo mismo oirán al pequeño que al grande. No tendrán temor del hombre porque el juicio es de Dios. El caso que sea muy difícil para ustedes me lo traerán a mí y yo lo oiré. En aquella misma ocasión les mandé todas las cosas que debían hacer. So you see here in the Old Testament, Entonces ven ustedes acá que en el Antiguo Testamento there comes to be a rule of the church había ya un gobierno de la iglesia that is not just singular, que no era solamente singular, one man, solo un hombre, but many joining together sino mucha gente que se unía junta, in the rule of this church. precisamente para legislar esta iglesia. Now you might say, Ustedes también podrían decir, but Israel was a nation. pero Israel era una nación. They were the visible church in the Old Testament. Claro, eran la iglesia visible en el Antiguo Testamento. They were a nation and a church together. Eran una nación y una iglesia al mismo tiempo. With the coming of the gospel, Ahora, después de la venida del Evangelio, the call to follow Jesus el Christ llamado de seguir al Señor Jesucristo goes to every people group through the world. va a cualquier grupo en el mundo. And so now the church Entonces ahora la iglesia is not identified with a particular nation, no se identifica con una nación en particular, but rather those whom the Lord gathers sino más bien con aquellos que el Señor junta from all the tribes of the earth. de todas las tribus del mundo. So the church, Así que la iglesia, and this is important, y esto es súper importante, has not replaced no ha Israel. reemplazado a Israel. We get charged A veces se nos acusa by por los dispensationalists dispensacionalistas with teaching replacement theology. que enseñamos teología del reemplazo. No, this isn't replacement. Y no, esto no es un reemplazo. It's fulfillment. Es más bien el cumplimiento. The church is the fulfillment La iglesia es el cumplimiento of all that was promised of old. de todo aquello que fue prometido en el Antiguo Testamento. Think of the shortest psalm, Piensa en el salmo más corto, 117. el Salmo 117. And 117 anticipates Y el Salmo 117 anticipa the ingathering of the Gentiles. precisamente que los gentiles iban a llegar, iban a ser agrupados. Who is that? ¿Y quién es esto? It's all you ¿O de Colombians. quién habla acá? De todos ustedes colombianos. It's all we Es Americans. todos nosotros norteamericanos. We were all strangers to the covenant. Todos nosotros éramos extranjeros al pacto. Not that original people, No como la gente original, but we who were not a people pero nosotros que no éramos pueblo, have become the people of God. nos hemos convertido en el pueblo de Dios. So just as in your doctrine, Así que así como en su doctrina, think of the covenant and baptism, piensen acerca, por ejemplo, del pacto, del bautismo, in your form of government, en su forma de gobierno. you must properly understand Ustedes this. deben apropiadamente entender esto. You won't really understand this form of government Ustedes no van a entender esta forma de gobierno if you don't understand the covenant. si ustedes no entienden el pacto, Because the covenant has to do porque el pacto tiene que ver both with continuity, con ambas, continuidad, and I pause here to y say, yo pauso aquí para decir, there are those who overstress continuity, hay gente que pone mucho énfasis en la continuidad, like the Judaizers, como por ejemplo los judaizantes,
and our friends who are theonomists. y nuestros hermanos que son teonomistas. And then there are those who underplay Y hay aquellos que degradan o toman en poco the covenant and see too much discontinuity, y no toman en cuenta el pacto y solo ven acá discontinuidad, like our dispensationalist friends. como por ejemplo nuestros hermanos dispensacionalistas. So this really does all go together if you understand it. Entonces todo esto va junto si ustedes en realidad lo entienden. Our system of doctrine Nuestro sistema de doctrina with this system of church government. con este sistema de gobierno de la iglesia. But as you see, it finds its roots in the Old Testament, Pero como ustedes lo ven acá, encuentran su raíz en el Antiguo Testamento, as everything we believe does. como todo lo que nosotros creemos hace. So, Así que a little bit of review. vamos a revisar aquí un poco. We've talked a lot about basic principles of government. Hemos hablado un poco acá sobre principios básicos de gobierno. We've looked at what it means to subscribe to the confessions of faith as Hemos an visto aquí officer. lo que significa suscribirse a los preceptos de la Confesión de Westminster como un oficial. We've thought about how the church interprets the scripture Hemos visto cómo la iglesia interpreta las escrituras and gives expression to that in our confessions, y ha dado una expresión de esa enseñanza en nuestra confesión. and how further the church interprets its own confessions. Y cómo es que la iglesia interpreta su propia confesión. We've thought about how Christ is head and king of the church, Hemos hablado también de cómo el Señor es la cabeza y el rey de la iglesia, and he rules spiritually in his church, y él reina espiritualmente sobre su iglesia, and the nature of church power y la naturaleza del poder de la iglesia. is a spiritual power. Y ya hemos hablado que ese poder es un poder espiritual It's concerned with the things of the soul and of the heart, y tiene que ver con las cosas del corazón y del alma. as that gets evidenced in the whole of life. Es lo que se evidencia en toda la vida. We've looked at the officers in the church. Hemos mirado también a los oficiales de la iglesia. We spent a lot of time thinking about minister and elder Hemos gastado bastante tiempo hablando acerca de ministro y anciano and what they have in common. y lo que ellos tienen en común. They're both governors Ambos son legislan, Among- gobernantes among God's people, en el pueblo de Dios, but the minister pero el ministro is a minister of the word and sacrament. es un ministro de la palabra y que provee los sacramentos. And so we've talked about this, and I want to talk some more Entonces ya hemos hablado de esto y me gustaría hablar un poco más about what we were talking about last night. lo que hemos estado hablando la última noche. We were talking about the qualifications for church office Hemos estado hablando acerca de las calificaciones para el oficio de iglesia. from 1 Timothy 3. Y lo miramos en 1 Timoteo 3. And we looked at verses 1 to 8 Y miramos a los versos 1 al 8 in some detail en algún detalle that describes the office of overseer, que describe el oficio de obispo, which we said reflects directly or directly speaks to the office of minister, que hablaba directamente al oficio del ministro, as the one who holds the teaching office, como aquel que tiene ese oficio de enseñanza, and also derivatively the office of elder, y también en forma derivada el oficio de anciano, as he joins with the minister mientras que él se une al ministro and helps him in his labors. y lo ayuda en su trabajo. The form of government, chapter 10, Así que en la forma de gobierno, en el capítulo 10, en el libro de orden, which describes the ruling elder, que describe al anciano gobernante, in section 3, en la sección 3, sets forth very importantly his duties. ahí habla bien clarito de sus deberes. That should be carefully attended Y to. eso es algo que deberíamos prestarle bastante atención. And you'll notice there Y ustedes van a notar ahí that it says the ruling elder que ahí dice el anciano gobernante is to have a particular concern debería tener una preocupación en particular for the life and doctrine of the minister por la vida y doctrina del ministro and to help him in his labors. y para ayudarlo en sus labores. The Latin word there is auxilia, Entonces la palabra en latina ahí es auxilia auxiliary. que viene de auxiliar.
And you don't simply reverse them. Y ustedes no simplemente reversan esta palabra, Some people get confused about porque hay this. mucha gente que se confunde acerca de esto. For example, auxilia Por ejemplo, aquí auxilia is the word in the Latin es la palabra en el latín used in Genesis 2 que se utiliza en Génesis 2, to say that the woman que para decir que la mujer is the helper of the man. es la ayudante del hombre. I've heard several people say He escuchado mucha gente decir in our circles, en nuestros círculos, the wife is the helper of the man, la mujer es la ayudante del hombre and the man is the helper of the wife. y el hombre es el ayudante de la mujer. That's not what the Bible Pero eso says. no es lo que la Biblia dice. You can't, it doesn't work just that Y way. eso no funciona de esa manera. The wife is auxilia to the man. La mujer es la auxiliar o la auxilia del hombre. He's her head, Él es su cabeza and she's to have respect unto that. y ella debería tener respeto a eso. And so, in terms of ruling elders, Así que en lo que respecta a los ancianos gobernantes, just like you saw in Deuteronomy 1, tal como lo vimos aquí en Deuteronomio 1, these men are important estos hombres son importantes and needed. y son necesarios. We need not a one-man show. No solamente necesitamos aquí una obra de teatro de solo un hombre, On the other hand, we don't need elders pero tampoco necesitamos ancianos who just boss the minister around. que simplemente están ahí persiga y persiga al ministro, We need elders who work with the minister sino más bien necesitamos son ancianos que trabajen con el ministro and help him in his y labors. que lo ayuden en su trabajo. All church orders don't put it this way. Y no todas los libros de orden lo ponen de esta manera. Ours does, El de nosotros lo hace in keeping with the way Westminster saw it. para tenerlo en línea o alineado con lo que vio o lo que se habla en la Confesión de Westminster. And I think is the proper way to put it Y biblically. yo creo que es la mejor manera de ponerlo bíblicamente hablando. So I wanted to make that point. Entonces me gustaría hacer ese punto. And I want to go on here to look at 8 to 13. Y me 1 Timothy gustaría 3, ir aquí a 1 Timoteo de nuevo, del 8 al 13, to think a little bit about the diaconate. para hablar un poquito de los diáconos. The nature of, so we're in 1 Timothy 3, Entonces estamos en 1 Timoteo 3, 8 to 13. del 8 al 13, The nature of diaconal ministry y dice, de la naturaleza del ministerio de los diáconos, is, I believe, first set forth in Acts 6, 1 to 7. creo que se habla muy claramente en Hechos 1 del 4 to 7, 6 to 7. 6, 1 to 7. Bueno, en Hechos 6, en Hechos 7. No, 6 del 1 al 7, no, 6 del 1 al 7. There's some dispute about the relationship between Acts and 1 Timothy. Entonces hay varias disputas acerca de Hechos, de la relación que hay entre Hechos y Primera de Timoteo, But I do think we see the origin of the diaconate in Acts, pero yo sí creo que vemos el origen del diaconado en el libro de los Hechos, in which the service of tables donde el servicio a las mesas is separated out from that of ministry, se separa del ministerio del ministerio del ministro, so that the apostles para que los apóstoles determined to give themselves se determinaran o se dieran ellos mismos to the ministry of word and prayer. al ministerio de la palabra y a la oración. And they want men selected Y ellos querían a hombres seleccionados who can be engaged in the service of tables, que se pudieran relacionar o involucrar en el servicio a las mesas, serving God's people, sirviendo a la gente de and Dios looking after the poor especially. y teniendo cuidado del pobre también. Unlike the ministerium and the eldership, En contrastado con el liderazgo del ministerio, this was not a distinct Old Testament office. esto no era un ministerio distinto en el Antiguo Testamento. So you had the priest Miren, aquí tenían el sacerdote and the elders, y tenían los ancianos, but you didn't have deacons as such. pero ustedes no tenían diáconos como tal. You did have the people in general Pero sí tenían como la gente en general, to be concerned for the poor. y claro, la gente en general tenía que tener cuidado del pobre. This was reflected in the gleaning laws, Esto se habla en las leyes de gleaning, the poor tithes, en las ofrendas que se le dan a los pobres, the levirate laws, todas las leyes que habían como dietarias también,
the Jubilee and Sabbath years. en los años de Sabbat y de jubileo. All these were ways in which the poor was to be helped. Todas estas eran maneras en que se le ayudaba al pobre. And the Levites in particular Y los levitas en particular had a responsibility to collect and administer alms. tenían una responsabilidad de colectar what to collect? Alms, money for the poor, relief for the dinero, poor. dinero para los pobres. Now that there is both a Jewish and a Christian Entonces dispersion, ahora, como tenemos una dispersión de judíos y de cristianos, that which was while God's people were in the land, así que cuando el pueblo de Dios estaba en la tierra, a particular discrete ethnic group, y ahí solo había un grupo particular étnico, what was everybody's business, you might say, lo que todo mundo debería hacer, lo podemos poner de esa manera, becomes in the New Testament se vuelve en el Nuevo Testamento the particular province of certain officers el oficio de ciertos oficiales who are to make sure that folk are fairly treated. que se deben asegurar que la gente sea tratada de una manera correcta. And you remember in Acts Si ustedes recuerdan en los Hechos, how particularly these new people who had been brought in, cómo esta gente nueva que había sido traída, not the Jewish Christian converts, no los judíos nuevos, que los que acaban de ser conversos, but the Gentile converts, pero todos los gentiles, complained ellos se quejaban that their needs, que sus necesidades, their widows, sus viudas, were not being looked after properly. no se les tenía cuidado de una manera And correcta. so when the apostles said, choose men, Así que cuando los apóstoles dicen escojan hombres, this church, esta iglesia which had many Jews in que it, tenía muchos judíos en ella, primarily primariamente at that place en ese lugar, and time, tiempo, chose mostraron many who were Gentiles muchos que eran gentiles to be involved in this work. que se pudieran involucrar en esta obra. And I think you can see from the beginning there Y yo then creo que ustedes pueden ver desde el puro comienzo ahí that there was a due sensitivity in this que había un work. tipo de sensitividad en esta obra. By the way, De hecho, I say this yo digo esto to warn conservative people like us, para darles un aviso a gente conservadora como nosotros, to in a general que way en una forma general be wary tengan cuidado about what people like we can do con lo que la gente como nosotros podemos llegar a hacer. of dismissing things as that's politically correct. Como simplemente no tener cosas en cuenta como, no, eso es políticamente correcto. Sometimes what people dismiss as politically correct Porque a veces lo que la gente no tiene en cuenta como política o como algo políticamente correcto is proper humility, es literalmente algo humilde, proper sensitivity, es una sensitividad correcta, proper care. es literalmente que quieren tomar cuidado de algo genuino. Was it politically correct Ahora, ¿esto era políticamente correcto? to choose a bunch of Greek people ¿A escoger un poco de griegos ahí when the Greeks complained? cuando ellos estaban quejando? If you want to be politically right, Si ustedes quisieran ser políticamente correctos, you can just dismiss it. simplemente podían descartar eso, See, ¿cierto? we have to be careful about being political Entonces tenemos que tener cuidado acerca de ser in políticos the way we do things in the church. en la manera en que hacemos las cosas en la iglesia. So in other words, we can't Entonces, en otras palabras, nosotros no podemos or shouldn't, o no deberíamos más bien, in our reaction against en nuestra reacción en contra, what we perceive to be lo que nosotros percibimos que es a very liberal culture, una cultura súper liberal. make sure we don't act No, asegúrense que nosotros no actuemos in politically correct ways. en formas que son políticamente correctas. And I've had to correct some people among us Y yo he tenido que corregir gente dentro de nosotros, who have dismissed loving behavior porque ellos han tenido en cuenta este comportamiento de amor as political correctness. y como no lo han tenido en cuenta, a veces lo llaman como corrección Do you get what política. I'm saying? Entonces sí están
están entendiendo lo que estoy diciendo? When I said the church is spiritual, Entonces, cuando yo digo que la iglesia es espiritual, we take our marching orders from King Jesus. es que tomamos las órdenes del Rey Jesús. We act in the way the Bible tells us to, Nosotros actuamos como la Biblia nos dice que actuemos, not simply over against our culture. no solamente en contra de nuestra cultura. See, many people among us Mucha gente dentro de nosotros might say we don't want to give way to our culture. dicen no debemos darle entradas a la cultura. But the church is not supposed to simply be a reaction against liberal culture. Pero la iglesia no debería ser simplemente una reacción en contra de la cultura liberal. The church is to take her marching orders from King Jesus. La iglesia debería tomar sus órdenes del Rey Jesús. So we have to be real careful about this. I just think this is a good place Entonces tenemos que tener mucho cuidado acerca de in esto. talking about church government to Creo que esto es emphasize this. un buen lugar para enfatizar esto cuando hablamos acerca de la forma de gobierno. For example, I just mentioned Por ejemplo, acabo de mencionar about a woman de una mujer having as her head her husband. que tenía como cabeza a su esposo, But we don't want to go about this pero no queremos aproximar este asunto by saying society is under feminist control, simplemente diciendo, no, es que la sociedad está bajo un control femenino, which it is, que sí lo está, and act as we do just in reaction to that. y solo actuar nosotros en reacción a eso. We want to make sure we're acting this way. Nosotros queremos es más bien asegurarnos que actuamos de esta manera. So let's be clear-headed about that. Entonces debemos estar súper claros acerca de esto. We need to know what's going on in the culture. Claro, debemos saber qué es lo que está pasando en la cultura, But that never sets the plate for us. pero ese no debe ser nuestra misión principal. This always sets the plate for us. Esta debería ser nuestra misión principal. Whether culture is conservative, Sea que la cultura sea conservadora whether it's liberal, o si es liberal, whatever the world is saying, lo que sea que el mundo diga, we will interact with that, vamos a interactuar con eso, but we need to make sure pero debemos asegurarnos that we remember this is our marching orders. que estas acaso nuestras órdenes de cómo debemos andar. So I need to ask myself, Así que debemos preguntarnos, o yo me debo preguntar a mí mismo, am I just reflecting a reaction over against my culture ¿será que simplemente estoy haciendo o reflejando una reacción en contra de la cultura, as I perceive that? como yo la percibo? Or am I really acting in accordance with this? ¿O estoy literalmente actuando en acorde con esto? Gracias. Ah, pena. So the deacons, Así que los diáconos as to character, se les pide que jueguen un rol described in very similar terms que es descrito en términos similares to the overseers in the preceding 7 verses. acerca de los obispos en los versos anteriores. Of the 9 characteristics of a deacon, De las 9 características de los diáconos, 6 are directly parallel to those used in reference to an overseer. 6 están también en relación como al obispo. Although the actual words are synonyms Aun often. cuando las palabras aquí son más bien como sinónimos. Not drunkards, Por ejemplo, que no sean borrachos. not greedy for gain, Por ejemplo, que no sean avariciosos de ganancias deshonestas. blameless, Que no tengan culpa de nada. one woman man, Que sean hombres de una sola mujer. and good managers of their household. Y que sepan manejar su casa. I think this may be a good point Y esto creo que puede ser un buen punto acá. to reflect on Morton Smith's Reflexionar en Morton Smith, his quoting of Ramsey in his commentary on the PCA Book of Church Order. y en su comentario acerca de Ramsey y lo que él decía acerca del libro de orden. Here's a helpful Y observation. esta es una observación bien interesante. Ramsey says, Ramsey decía, all church officers then todos los oficiales de la iglesia en ese entonces are to excel in a living piety, deberían exceder en una piedad deep and manifest, que sea manifestada and in mental balance or good sense. y balanceada de buen sentido común. So that's all officers. Y eso es todo para todos los oficiales. To these qualities, ruling elders Y de estas cualidades, los ancianos gobernantes
are to add preeminence in wisdom deberían tener preeminencia en sabiduría and a grasp of the system of truth. y en el agarre o en la concepción que tienen del sistema de verdad. And to all these qualities, Y tener estas cualidades the ministers are to add preeminence in learning and aptness to teach. y para los ministros, en cambio, aparte de tener estas cualidades, deberían también aprender de la palabra y deberían tener una habilidad para enseñar. So you see how all church officers have a certain base. Ministers, elders, and deacons have in common Y lo que pueden ver acá es que todos estos roles, que son el de anciano, gobernante, el de diácono y el de ministro, todos tienen una base común. a deep piety, Todos tienen esta base común de una piedad profunda. and ruling elders add to that Y los ancianos gobernantes encima de esto wisdom también tienen sabiduría and a grasp of the system of y truth. también tienen un mejor agarre del sistema de verdad. And then ministers having all of that Y el ministro debería tener todo eso, add preeminence in learning pero debería tener preeminencia en el aprendizaje and aptness to teach. y en la voluntad que él tiene para enseñar. I'll just say this much more. There's a lot more I could say. Entonces hay muchas cosas que podría yo decir de esto y hay muchas cosas que puedo en realidad decir. Verse 11 has engendered a good deal of discussion. Miren, el verso 11 ha habido mucha discusión acerca de esto. Is it, as Mounts and Calvin have it, for example, Por ejemplo, es verdad como por ejemplo Calvino tenía en ese entonces. a description of officers' wives? Es esto, aquí describe cómo deberían ser las esposas de los oficiales de la iglesia, Or is it perhaps a description o está hablando más bien of the necessary character qualities del carácter necesario that must also be present que debería estar presente in those women en aquellas mujeres that assist deacons in their work que asisten a los diáconos en su trabajo, en su and obra, themselves hold no office? pero que en sí mismas no tienen ningún oficio. I think it's clear Y yo creo que aquí es claro, the way we understand office, en la manera en que entendemos el oficio, biblically and historically, bíblicamente e históricamente, that all three of the offices, que los tres oficios, particularly as we understand ordination and installation, particularmente como consideramos la ordenación, are meant for men, males. es para los hombres It is- masculinos. It is inarguably the case as well Entonces también creo que no podemos argumentar que that in the early church, en la iglesia primitiva the widows las viudas and certain other women y otras mujeres assisted the deacons in their work. asistían a los diáconos en su obra. So verse 11 Así que el verso 11 says gunai. dice gunai, Most of our translations say wives. y en muchas traducciones aquí que nosotros tenemos dice esposas, But if you remember your Greek, pero si ustedes se acuerdan de su griego, gunai simply means woman or women. gunai simplemente significa mujer o mujeres. So it could also be Así said que podría también decirse that women who are involved in this kind of work under the deacons, with que the estas deacons, mujeres que estaban involucradas en esta labor debajo de los diáconos must have these qualities. deberían también tener estas calificaciones. Okay, so we will be done there. I don't know if we Entonces want to. creo que vamos a terminar ahí, no estoy Do we- seguro si... I'm going to go on to talk some more, a little bit more Voy a hablar un poquito aquí más about the training and ordaining of men. acerca del entrenamiento y cómo ordenamos a los hombres. How we might identify and prepare for special office. Cómo men. deberíamos identificar y ordenar para el oficio especial. Shall I go on to that or pause for questions ¿Deberíamos here? continuar ahí o deberíamos preguntas acá? What's your pleasure? Go ahead. Sí, Okay. listo. So, for the office of minister, Entonces, para el oficio de ministro, the potential candidate for that office el candidato potencial para ese oficio needs to be, of course, tiene que ser, claro, one who first of all alguien que primero que todo acquits himself well in the office of general believer. se equipe muy bien en el oficio de creyente regular, básico. So let's step back a little bit. Entonces vamos a echarnos para atrás un poquito. All the young men of the church Todos los hombres jóvenes de la iglesia should be encouraged to involve themselves deberían ser animados para que se involucraran
in the ministries of the church, en el ministerio de la iglesia, in the proper ways, de la manera apropiada, as that is practicable. como eso es práctico, So helping with matters physical, ayudando con cosas físicas. so young men could be encouraged to work with the deacons, Así que a los jóvenes se les debería animar a que trabajen con los diáconos, going over to people's houses para que vayan a las casas de la who gente, have need, que tienen alguna necesidad, and mowing their grass, que or tienen que cortar, por ejemplo, el pasto de raking su their casa, yard, o or tienen que arreglar ahí el patio, shoveling the snow, depending on where you live. y que también quitar la nieve dependiendo de donde ustedes estén. So helping in those kind of ways. Así que ayudar en ese tipo de cosas. Church work days. Así que sean en esos días de trabajo de la iglesia. And a lot of the stuff I have listed here, Y muchas de las cosas que yo he listado aquí, I don't know whether you do it or not. no sé si ustedes lo hagan o no. I have like assisting in Vacation Bible School, Yo tengo como una especie es como un club de vacaciones bíblicas, helping in Sunday school. donde se ayuda en las escuelas dominicales. Let's say a 15-year-old boy, Por ejemplo, vamos a decir que un joven de 15 años, maybe he's come up in the church, probablemente, no sé, él se ha levantado en la iglesia, he's professed his faith, él ha profesado su fe, he gives serious, he's a serious Christian él es un cristiano serio for his age. para su edad. And maybe he could help teach the third grade Sunday school. Por ejemplo, él podría ayudar a enseñar el tercer grado de la escuela Be a helper to the dominical, teacher. o ayudarle al profesor, Working in a youth camp. o trabajar en un campo de jóvenes. So all of that should be evaluated by the session. Todo eso debería obviamente ser evaluado por la sesión, And I would say those no earlier than y teenagers yo creería que no se podrá utilizar a alguien menor que un adolescente ya de 15 años. judged with having teaching gifts some trial should be made of them. Y claro, se le debe ver si tiene estos dones de enseñanza, se le debe mirar a ver si de verdad sí tiene lo que se necesita. You can see teenagers here or there, Pero ustedes boys, van a poder ver ahí por adolescentes aquí y allá who may have such teaching gifts. que puedan tener estos dones de enseñanza. And it's good for ministers and elders Y es bueno para los ancianos y ministros to take them under their wings que de verdad los puedan coger bajo sus alas and help them. y los ayuden. Now you have to be careful here. Entonces tienen que tener mucho cuidado aquí. Use wisdom. Usen sabiduría para todo esto. Not to do this too early. No hacerlo muy temprano, Some parents will want you to. porque algunos padres ni siquiera van a querer que ustedes lo hagan. They will bring you little Johnny, Porque le van a tener al pequeño Johnny, le van a who traer, is 10. que tiene 10 añitos. And little Johnny knows the shorter catechism. Y el pequeño Johnny, claro, se sabe el catecismo menor, Memorizing the larger se catechism. memorizó el catecismo mayor, He's something of a religious prodigy. es como un prodigio religioso. And little Johnny is saying he wants to be a preacher. Y el pequeño Johnny dice que él quiere ser un predicador. Little boys and little girls say they want to be all sorts of Y things. pequeños niños y pequeñas niñas dicen que ellos quieren ser todo tipo de cosas. The question is, does little Johnny, when he's 15, want to be a preacher? Pero lo que queremos ver acá es si el pequeño Johnny cuando tenga 50 quiere ser un predicador. Just be careful. Entonces tengan cuidado. I mean, in the States, En los Estados Unidos we both homeschooled our children and sent them to Christian schools. nosotros hacemos las dos cosas. Les hacemos homeschool a los niños o los enviamos a colegios cristianos. And I have respect for good homeschooling. Y yo tengo buen respeto con respecto a un buen homeschool. But I've visited in many people's homes, Pero yo he visitado muchas casas de mucha gente and they say, little Johnny here is 8, y veo aquí que está el pequeño Johnny de 8 años and he's in the 12th grade. y ya está en el año 12 And he knows more than any 12th grader. y sabe más que cualquier persona del grado 12, que aquí sería como el 11 en bachillerato. And I, in the worst way, Y yo de la peor manera want to say then and there, quiero decir por aquí y por allá cuando estoy con ellos, can I give little Johnny a test right here? ¿le puedo hacer un test al pequeño Johnny? Let's see if that's the truth. Vamos a ver si esto es Can I verdad. give you a test? Es decir, ¿puedo darles a ustedes un test? Parents don't always have the best read of their children. Normalmente los papás normalmente no tienen la mejor lectura de sus hijos. So you have to look at the situation and be wise. Así que ustedes tienen que mirar a la situación y ser sabios.
But you do need Pero ustedes sí necesitan to be on the lookout que estar pendientes de esto, for young men buscando personas jóvenes whom God might be preparing que Dios podría estar preparando for ministry. para el ministerio. In the OPC, En la OPC we've started something empezamos algo called the Timothy Conference. llamada la conferencia de Timoteo, And it's a situation y es una situación in which young en men donde hombres jóvenes who are nominated by their session, que son nominados por su sesión around 17 alrededor de los 17 años up into their late teens, hasta que tengan 20 y tantos, can be nominated to come to this conference pueden ser nominados para venir a esta conferencia where they will hear about the call to the ministry, donde ellos van a escuchar acerca del llamado al ministerio, seminary education, educación de seminario many other kinds of things, y otras cosas adicionales a estos. all with a view Todos en perspectiva to saying to these young men, para decirles a estos hombres jóvenes, your sessions have told us tu sesión nos ha dicho that you may have gifts and calling que, for que ministry, ustedes pueden tener o tú puedes tener algún llamado para el ministerio an interest in this. y tienes un interés en esto. So we want to set this before you. Entonces queremos ponérselo aquí delante tuyo. So young men should continue to serve in general office Así que los hombres jóvenes deberían querer continuar servir en el oficio, as appropriate to their age and station, claro, dependiendo de su edad y en donde estén, so that continued guidance might be given para que esta guía continua sea dada a ellos and evaluation made. y también una evaluación correcta hacia ellos. Now in our context, Ahora, en nuestro contexto, if they show interest in ministerial office, si ellos muestran interés en el oficio ministerial, maybe they've gone to the Timothy conference, probablemente fueron a la conferencia de Timoteo, the minister could continue to guide them el ministro puede continuar guiándolos in regards to college, en lo que respecta a la universidad, seminary, seminario, reading. que debe leer. So these are some of the ways to be on the lookout Entonces esta es una de las formas en que podemos estar ahí pendientes for the display y of buscando. ministerial gifts y mirando estos dones ministeriales, wherever they might be manifested. donde sea que ellos surjan. They may also be manifested in a man who is quite older, Y también podrían ser manifestados en un hombre que ya esté viejito, who has been a banker or que ha sido un banquero, por ejemplo, a businessman, any o un number of hombre de things. negocios o cualquier tipo de cosas. And he may believe he has a call to Y ministry. él puede creer que él tenga un llamado al ministerio. And you need to work carefully with that man. Y tienen que trabajar con cuidado con ese hombre. You want to be careful here Entonces tienen que tener cuidado aquí, to make it clear asegurándose that all serious Christians que cualquier cristiano serio should be interested in the word, debería estar interesado en la palabra, that which pertains to the word, aquello que esté relacionado con la palabra, the living of a serious Christian life. vivir una vida seria cristiana. None of that in itself means you should be a minister. Y nada esto en sí mismo debería indicar que tú debes ser un ministro. Maybe you would be in special office, Podrías estar en un oficio especial, that of elder or deacon. como un anciano o un diácono, Because the fact is, pero porque el hecho es it's always been the que case siempre ha sido el caso that it's a small handful of men, que simplemente es comparatively, un grupito ahí pequeño de gente comparativamente who are coming into ministerial que office. están viniendo a este oficio ministerial. The broader group of men La mayoría de hombres who are serious and want to serve in the church que son serios y quieren servir en la iglesia can do that by continuing pueden hacer eso continuando their jobs in the world, sus trabajos en el mundo, but very much committed pero entregados to the governance of the church al gobierno de la iglesia and service in the church. y al servicio de la iglesia. So again, all that I said about minister Entonces todo lo que yo he dicho acerca del ministro and the significance
and the need for good preachers y del significado y la necesidad de buenos predicadores. is not to say, No es decir, no es decir, if you really want to serve the Lord, si tú quieres verdaderamente servir al Señor, you must be a minister. debes ser un ministro. No, you No. must be called to such. Ustedes deben ser llamados a tal. That's an a eso. internal call Eso es un llamado interno and an external call. y es un llamado externo también. You must desire that Ustedes deben desear esto and have the gifts for it, y deben tener los dones para esto. and a fair judgment of the church Y claro, un juicio claro de la iglesia. must recognize this Y la iglesia debe reconocer esto and call you to it. y llamarte a esto. So there's a lot more we could say about this specifically, Así que hay muchas cosas más que podemos decir acerca de esto específicamente, but let me just say this about the offices of elder and deacon. pero podemos decir esto acerca del oficio de anciano y diácono. There are similar considerations as for the minister in terms of general office. Hay muchas consideraciones en lo que respecta al ministro en cuanto al oficio general. In other words, before a man becomes an elder or deacon, Aquí, antes de que un hombre se convierta en un anciano, un diácono, he should be rendering faithful service in the general office of the believer. debería haber dado un servicio fiel en su vida regular. And the session should always keep its eyes open, Y la sesión siempre debería tener sus ojos bien abiertos, be seeking out such men among them, buscando siempre esos hombres ahí entre ellos, encouraging those men animando a esos hombres and recognizing them. y reconociéndolos. Now these men, Ahora, estos hombres serving as ruling elders or deacons, que sirven como ancianos o diáconos, who are not going to give their full lives que no van a dar todas sus vidas to the service of the church as a preacher al does, servicio de la iglesia como un predicador sí lo hace, still need to be trained todavía deberían ser entrenados, either before or after being presented to the ya congregation, sea antes o después de ser presentados a la congregación, but at any rate before being ordained and installed in the office. pero de cualquier manera antes de haber sido instalados en ese oficio. Here's a suggested method. Entonces, este es un método sugerido. A church could have a general leadership training for men of the congregation. Por ejemplo, la iglesia podría tener una especie de entrenamiento para la gente en la congregación, So men interested are invited to come into this leadership training para que la gente interesada pueda venir a este entrenamiento de liderazgo. with no strings attached. Sí, o sea, sin estar comprometidos claramente. There's no understanding here. Those who come in for this No es como un entendimiento de, no, todos aquellos que vengan acá are all going to become ruling elders or deacons. se van a volver diáconos, ancianos, no. This is training that will help you be a good father and husband. Entonces, eso es entrenamiento que los va a enseñar a ser un buen marido, un buen padre, This will help you serve the Lord better. lo va a enseñar a que sirva al Señor de una mejor manera. But as you carry on that general leadership training for men, Pero mientras que ustedes lleven a cabalidad este entrenamiento general para los hombres, the session keeps its eyes open. la sesión puede mantener sus ojos bien abiertos It sees some men who it believes may be qualified for office. y puede estar buscando por ahí hombres que puedan ser calificados para el oficio. It also asks the congregation for Ta- those who may be qualified for office. También le puede preguntar a la iglesia por aquellos que puedan ser calificados para el oficio And it may bring those particular men y podrían traer a esos hombres en particular into more particular training, en un entrenamiento más particular, not for general leadership, no solo para un liderazgo general, but for special office. sino también para un oficio especial. And when it's convinced Y cuando es condensado, that a man is at a place que el hombre está ahí en su lugar, that he's qualified, que ha sido calificado the session certifies that y man, que la sesión certifica a este hombre, may further train that man, ahí sí puede seguirlo entrenando, presents that man to the congregation presentar a este hombre a la congregación for election, para que sea elegido, further training if needed after that, luego seguirlo entrenando si necesita más entrenamiento then ordination and y installation luego ahí sí lo pueden ordenar y lo pueden instalar of the man as elder or deacon. como anciano, diácono.
And just this about the nature and process of ordination. Again, Y solo esto acerca del proceso de ordenación. what we are talking about here Lo que estamos hablando aquí is something that's described, es algo que es descrito, all of this in form of government, todo esto en la forma de gobierno, chapters 20 through 26. de capítulos 20 al capítulo 26. All that we've been talking about here is described Todo lo que hemos there. estado hablando acá está descrito ahí. And these are some of the biggest chapters in the book, Y estos son los capítulos más grandotes en el libro. particularly the one that respects the minister, En particular el que habla acerca del ministro. his training and Su preparation, entrenamiento, preparación, all that leads up to his ordination todo and lo que debe installation. suceder para que él sea ordenado, sea instalado. And then Y that luego, for ruling elders and deacons. para estos ancianos gobernantes y diáconos. Also, chapter 26 does talk about También el capítulo 26 habla removing men from these offices quitar a estos hombres de estos oficios without judicial process. sin ningún proceso judicial. I'm happy to talk with you about Y me this. encantaría hablar con ustedes de esto, I should just say this. pero debería solo decir esto. I have just completed a commentary on the whole form of government. Acabo de completar un comentario acerca de todo el libro de orden. I wrote it in English. Lo escribí en inglés My Spanish is not good porque en enough. español no es tan bueno, Sorry. lo lamento, Maybe it gets translated, who knows? pero de pronto puede que sea traducido, quién But sabe. it's been serialized in ordained servant. Pero se ha serializado en cuanto al sirviente ordenado, And then I've started a commentary on the book of discipline y luego comencé un comentario acerca del libro de orden that will also be serialized in ordained servant. que también va a ser colocado ahí en el siervo ordenado. And both of these will be published as distinct volumes. Y esto, creo que el libro se llama así, siervo ordenado, se va a publicar en 2 volúmenes. So I talk about this. I realize chapter 26 is very confusing to some people, Entonces yo sé que el capítulo 26 es muy confuso para mucha and it gente, need not be. pero no tiene que ser confuso. It's very much a part of our whole process. Es un proceso normal. Sort of de bottom, todo. bottom line for chapter 26. Así que lo que habla en resumen el capítulo 26 Two major things. y habla de 2 cosas principales. A man who is put in office Un hombre que ha sido puesto en el oficio as a minister, elder, or deacon como un como un ministro, anciano o diácono, can come to a place puede llegar a un lugar where, for a variety of reasons, que por cualquier razón he can no longer properly exercise that office. no pueda ejercitar ese oficio. And the book talks about the different circumstances. Y el libro habla de las diferentes circunstancias. Or secondly, O segundo, a presbytery can simply come to realize el presbiterio simplemente puede entender that someone it's put in office que alguien ha sido puesto en el oficio has proven not to be qualified for office. y se ha visto que no está calificado para el mismo. He doesn't have or meet the proper biblical qualifications. No tiene las calificaciones bíblicas que necesita. So it's not that he's committed a particular sin, Y no es que él haya cometido un pecado en particular, which would be dealt with in the book of discipline, que sería lidiado en el libro de disciplina, but rather the presbytery, sino más bien el presbiterio, which is not infallible. que no es We infalible. don't believe the church is No infallible. creemos que la iglesia es infalible. We're not Roman No Catholics. somos católicos romanos. The church can put someone in office La iglesia puede poner a alguien en el oficio and come to realize afterwards Y we darse should not have cuenta put this man in office. después de todo decir, no debimos haber puesto a este señor ahí. He can be removed under that Y section. puede ser removido basado en esta sección. So it's a governmental action, Entonces es una acción gubernamental, not a disciplinary action. no es una acción disciplinaria. Just to say this, Entonces déjeme decir esto. I've been involved with men Yo he estado relacionado con hombres, who a local church or a presbytery ya sea en la iglesia local o en el presbiterio, comes to believe they should not be in office. que ellos literalmente llegan a creer que no deberían estar en el oficio. And the fellow says, you have to charge me.
Y la gente que está con ellos dice, no, ustedes tienen que ponerle un cargo contra él. That's the only way you can remove me from Porque esa es office. la única manera. Bueno, no, la persona que la van a remover dice, no, usted me tiene que dar un cargo, si no, no me puede remover. And the response is Y no. la respuesta es, no. I wonder what he said there. Dije, You- no. No. You said something before they laughed at, and I didn't say anything funny, so I no, just no, want, no, I want I to know think, what you no, said. no, no. I'm talking that if in the case, for example, someone is gonna remove you, well, sometimes you say, no, you gotta press charges on me before you remove it, Right. and that And they makes thought, them laugh. oh, okay, that's cool. That's Ya, cool. bueno, Right. bueno, está bien. Right. So I said, well, that's the only way you can remove somebody? Entonces, esa es la única manera que pueden remover a alguien. So we press charges if you're not qualified for office. Tenemos que culparlo de algo si es que no está calificado And para I el could- oficio. Two fellows said yes. Y hay dos personas aquí que pueden decir sí. And I said, well, I guess I should press charges Y yo digo, bueno, entonces yo creo que deberíamos también ponerles cargos against every man in the congregation who's not qualified for office. a todo el mundo en la congregación que no esté calificado para el servicio. Well, of course we don't do No, that. claro que no hacemos eso. No. Chapter 26. I've had- Capítulo 26. that is the one chapter, Ese es el capítulo more than any, I've had people say to me, que yo he tenido mucha gente que me ha dicho, this chapter shouldn't be here. este capítulo no debería estar ahí. Yes, it should. Y sí, debería estar ahí. It's for a good reason. Porque es por una buena razón. So now we've talked more about officers and identifying officers. Entonces ya hemos hablado acerca de This- los this oficiales y probably- cómo los identificamos. I want to go on to Quiero talk. continuar para hablar I want to go on to talk about governing assemblies and some broader constitutional considerations, including amending the Constitution. Bueno, quiero hablar acerca de las asambleas generales y algunas consideraciones de cómo se puede cambiar la Constitución. I don't think I need to take as much time talking about them No creo que necesite mucho tiempo para hablar de ellos, as what we've talked about before. aparte de lo que ya hemos hablado antes. And I think Pastor Andrés so, has a yeah, I question. would like, here's what I'm going to say. I would like to pause for questions, Entonces me gustaría pausar para preguntas, not only about what I've just talked about here today, no solo de lo que he hablado aquí hoy, but anything that we've talked about, pero lo que sea que hayamos hablado, or even if we haven't talked o about aún si no hemos hablado de it. eso. Any questions you Cualquier have pregunta que usted tenga about the form of government. acerca de la forma de gobierno, el libro de orden. I propose to take a 10 minutes break and then we can continue with the questions. What happens is that because we have very little time, short time, I would like you, if possible, to focus a little bit more how to the church administration, the relationship between the consistory and the church as an assembly, how to make decisions, how to take decisions, to, for example, to create a budget. How to decide, for example, pastors' salaries. All that administrative part. Because in the book of order, they talk about, well, I have no idea how to translate that. Yeah, well, let me see. Let me see how to translate it because this is a very important word. Oh. Fideicomisos. That's in Spanish, but let me check it in English. Trusts. Yeah, the Book of Order talk about trust. Is it which decisions rightly belong to the session and which decisions rightly belong to the congregation? Es como qué decisiones le pertenecen a la sesión, cuáles a la congregación. Exactly. And what is the relation of the presbytery with relation to that? So, for example, me as being in charge of the presbytery, I've seen that the local sessions, sometimes there's no clarity in terms of what the salary for the pastor should be,
what's gonna happen with once he gets retired. Entonces, no sé, o sea, es como eso, como clarificar ese tema. It's just like to clarify that part. Exactly. And if I can add, Y si puedo añadir how the session and the congregation communicate these things. cómo es que la sesión y la congregación se comunican estas cosas Gracias. After a break. después del break, after the break. I have a question for these brothers. Yo tengo una pregunta también para ustedes. I'm curious. Yo estoy curioso I didn't realize y yo no this. me di cuenta de esto. I hear them keep saying Y yo les he escuchado hablar varias veces ya, consistory consistorio, instead of session. en vez de sesión. Es It que- is the trend. Same thing. entonces Okay. sesión y consistorio, la misma cosa, tampoco sabía. Because in our in European Porque en Europa, and British and American los estadounidenses y también los cons- británicos, consistory consistorio, is the word the Reformed on the continent use, que los reformados continentales en Europa usan, and session is the word that the Presbyterians use. y sesión es la palabra que los presbiterianos It usan. means the elders and minister together. Ahora, Same thing. significa lo mismo. I was just It's It's just a translation. It's just a choice Yeah. of vocabulary. Pero sí, solo es como una escogencia de vocabulario. thanks. Gracias. Listo, 10 minutos, 10 minutes. The problem is that if you choose someone
Got to get a man with some. Okay, I guess we're ready to start. Bueno, mis hermanos, entonces vamos a comenzar con la siguiente sesión. Ronda de preguntas. Well, I think we lost a few people. Bueno, creo que perdimos a mucha gente. Que ya Let me viene. just say, while we're waiting for maybe people to come back as they hear Entonces us déjenme speaking, aquí mientras esperamos que lleguen. I want to follow what the pastor was suggesting. Voy a hablar acerca de lo que el pastor estaba sugiriendo. And this really is Y esto realmente es the two sections we're supposed to be talking about today. que son estas dos secciones que deberíamos estar hablando el día de hoy. I think the last one Entonces creo que la última we don't really need to say a lot about. no tenemos que hablar mucho de ella, Amending the que Constitution. es cómo cambiar la Constitución. You're probably not at the point where you want to be amending. You just want to. Yo creo que ustedes follow todavía no it. están en el punto donde quieren cambiarla, sino más bien seguirla. But this part, see if this gets what you're saying. Entonces creo que esta parte sí llega a lo que tú estabas hablando. Governing assemblies Asambleas gobernantes and the congregation, y la congregación, including administration of the local congregation. incluyendo la administración de la congregación local. So the focus of that will be when we come to that. in Entonces just a el little foco cuando lleguemos ahí en un poco de tiempo, bit, form of government 12 to 19. forma de gobierno o libro de orden del 12 al 19. Yeah, 12 to 19. 12 al 19. So questions. A ver, preguntas. Maybe we have none. Aquí tenemos una. We have one here. Related to a topic that was dealt with the first day, about the exceptions. ¿Podría darse el caso Can we have the case excepción que sea aceptada that there is an exception that is accepted, pudiera, no estuviera bravo para enseñarla? but for example, that the exception is given, but then the pastor simply cannot teach about it without being hypocrisy? O cualquier excepción Or all of the exceptions, or all the acceptable exceptions should be the ones that allow him to teach. Acceptable exceptions. In other words, Si solo excepciones aceptables. the pastor is being, the candidate Es decir, en ese caso el candidato is being examined, debería ser examinado and he's asked if he has any minor y differences. se le pregunta, bueno, si tiene algunas pequeñas diferencias, And he says, well, with respect to the Lord's Day, y él puede decir, bueno, con respecto al Día del Señor, if recreations means si recreaciones significa we can't, take a walk with our family, caminar con nuestra familia, usually that's handled by saying that's not what it y means. bueno, normalmente se dice, no, eso no es lo que significa el texto. But maybe he says in a general way, Pero luego él puede decir en una manera general, I think this is too restrictive no, esto es súper for the restrictivo Lord's Day. para el Día del Señor. And the presbytery might say, Y el presbiterio ahí podría decir, we will let you have that difference, podrías tener esta diferencia, though you need to teach what the confession pero says. tienes que enseñar lo que dice la confesión. I mean, it's hard to, I hesitate to say what a difference may be because there's so many things people say. Y there. no puedo decir aquí como, bueno, diferencias en general, porque es que hay muchas cosas que se puedan decir. I will not commit myself beforehand. Entonces no voy a comprometerme aquí de antemano. And I really don't like hypotheticals No me gustan los hipotéticos, because they get misused. porque se pueden usar de una mala manera. I will have people say to me, Yo he tenido gente que me ha dicho, well, you said such and such. usted diría esto y esto, You mistook what I said. y yo les diría, no, usted So- me lo entendió lo que yo dijo. I want to be careful. Let me Entonces give, quiero an- tener let me give cuidado. another one. Déjeme darle otro. Let's take one that is given sometimes that Y Pastor este- Clausen mentioned. Y este es uno que sucede a menudo y que Pastor Douglas mencionó. A fellow says, Alguien dice, question 109 of the larger catechism la pregunta 109 del Catecismo Mayor seems to say no use in any sense podría hablar así de que no se puede usar de ninguna manera of any pictures. ninguna imagen. I
think that pictures may have a place Y yo creo que las imágenes pueden tener un lugar in the education of children. en la educación de los niños. And I use that some with my children. Y yo las he usado con mis hijos. Now, I think that's a violation of what the standards Ahora, yo say. creo que eso es una violación de lo que dice el estándar. And he could be told, Y se le puede decir, we will let you have that view, which is not the confessional view, te vamos a permitir tener ese punto de vista, aun cuando no es el punto de vista confesional, but you may not teach it. pero tú no debes enseñarla. And certainly you may have no images in worship. Y de seguro no debes tener ninguna imagen en la adoración. And we don't want you using it in the teaching material of the church. Y no queremos que la uses en el material de enseñanza de la iglesia. In other words, sometimes En otras palabras, a veces, a man may be allowed to have a kind of private a veces a la persona se le va a permitir tener una especie de punto de vista privado. like he thinks something is acceptable on the Lord's day, Como que él crea que algo es aceptable en el día del Señor, that the rest of us might say, no, that's not. que la mayoría de nosotros diríamos, no, eso no es, But he could be permitted pero se le pueda permitir having that view tener ese punto de vista to be a minister, para ser un ministro, but he needs to teach the confession. pero tiene que enseñar la confesión. But you see, there is the question of hypocrisy, Pero isn't también there? está la pregunta de la hipocresía, Because it can't be porque no puede ser that this man is permitted to do all sorts of things on the Lord's que a day, este Señor se le permita hacer de todo en el día del Señor, but is supposed to teach the people of God pero debería enseñarle al pueblo de Dios otherwise, de otra manera, or with the pictures. o con el tema de las imágenes. Doug, can you think of anything? ¿Puedes pensar de pronto en I mean, algo? those two are the most common. Esas Can son, you dos son think of como las más something comunes. that's less where we would? Well, okay, here's yeah, I can think of some. Bueno, tengo otra también. What the there may be some issue with what the confession says about vows and oaths. Por ejemplo, hay algunos temas con lo que la confesión se refiere a votos, He a la- may question the civil use of the oath, porque a veces cuestionan el uso civil de los votos, or what it says about the casting of lots. o cuando dice de la división de los lotes. Is there any valid casting of lots at all now? I've heard that one ¿Hay brought algo up. que es válido para trabajar that's- los lotes el día de hoy? That's not generally a Y concern. bueno, eso no, pues ya a la gente no le preocupa ese punto en particular. Or I've heard this one, O yo he escuchado esta también. where it says we are not to pray No deberíamos orar for those who have sinned the sin unto death. por aquellos que han orado, han cometido el pecado imperdonable. And I've heard men say, I don't know what the sin unto death is. Y yo también he escuchado, bueno, no Precisely. sé más bien cuál es el pecado imperdonable And precisamente. the presbytery use it. So there are a lot of things like that that get said Entonces hay cosas como esas que se pueden decir, that the presbytery is not really concerned about que too el much. presbiterio pues no nos importa mucho, la Certainly verdad, doesn't affect the system of porque doctrine. no afecta al sistema de doctrina. So it's more those sorts of, like it says, it also says testament is frequently used. Por ejemplo, el testamento se usa frecuentemente Some take issue with that. y a veces gente no le gusta eso. Now, I think that one's based on a misunderstanding, and I don't think Westminster's incorrect. Y yo creo que eso es más bien por un mal entendimiento, no And- creo que los de Westminster estén incorrectos. I've been able to work with people to show them what they mean. Yo more he properly. podido trabajar con gente para mostrarles lo que verdaderamente significa. All that is to say, Y todo eso para decir, many of the reservations or differences or scruples muchas de estos escrúpulos o excepciones o reservas that I've heard people express, que yo he escuchado que la gente expresa, sometimes is based on a misunderstanding of the confession. They just don't a veces understand it simplemente correctly. es que no comprendieron bien la confesión. So, yeah, I think there are things you could say, like, I don't know what the sin unto death is. Entonces yo, por ejemplo, yo no sé qué es el pecado de muerte, por ejemplo, And that's not going to be of great concern. y no va a tener como, bueno, mucha preocupación por esto. Another one, I don't know if Doug remembers this, Douglas, Pero otro que yo no sé si Douglas lo recuerda, but a man in our presbytery said, pero una vez en nuestro presbiterio lo dijeron, and it's potentially of bigger concern, y este sí puede ser una preocupación un poco más grande, but it was a discussion that I had with the man pero fue más bien una discusión que yo tuve con él, that, surprising to me, que para mi sorpresa led him to say this. lo llevó a decir esto. The man is from the United Kingdom, Este hombre es de Gran Bretaña
And he didn't realize Y él no se dio cuenta all the differences todas las diferencias in the American version en la versión americana of the Westminster Standards de los estándares de Westminster, from the British. de la versión británica. And there are no big doctrinal Y differences, no of hay, bueno, course. claro, diferencias doctrinales grandes, claro, But the original Westminster document pero el documento en original de Westminster, takes an establishmentarian ellos se aproximan a esto de una manera testamentarian, you said? Ah, no, establishmentarian que como una manera establecida, como That de the- gobierno establecido, algo así. that the church is established by the state. Ah, bueno, que la iglesia es más bien establecida por el gobierno. In America, we have separation of church Y and en state. Estados Unidos nosotros tenemos separación entre iglesia y Estado. Original Westminster was a established church. Pero cuando se generó la confesión de Westminster, la iglesia era una iglesia establecida por el And thi- gobierno. And this man didn't realize all the differences. Y bueno, y él no se dio cuenta aquí como estas diferencias, And so he was already accepted in así que él ya estaba aceptando and was ministering, y estaba ministrando, had been for several years, y lo había estado ministrando ya por muchos años, and he came before the y presbytery. él llegó al presbiterio And he said, I actually believe in an established church. y dijo, en realidad creo en una iglesia establecida. The presbytery asked him, Y el presbiterio le preguntó, do you think there should be a current establishment? ¿debería existir una iglesia establecida el día de hoy? And he takes the Free Church of Scotland position. Y él tomó la posición de escocesa. In principle, there should be. Y él dijo, en principio debería ser. But things are so miserable in society Pero las cosas son tan miserables en la sociedad that no, I don't think there should be an established que church. no creería que debería haber una iglesia establecida. It should in practice be a free church, Entonces, claro, en práctica debería ser una iglesia libre, though in principle, aunque en principio I believe in the established church. yo creo en la iglesia establecida. So there were some questions back and forth Entonces habían unas preguntas como de este tipo, to establish that he was perfectly willing que él estaba abierto to subscribe to the current para form suscribirse para la of- forma actual of the Westminster Standards, de los estándares de Westminster, though he preferred an establishment. aun cuando él prefería una And- iglesia establecida por el And gobierno. we moved on. Y continuamos. Historically, Ahora, históricamente, back in when the OPC was first formed, cuando la OPC se formó, we had far more men who held to a premillennial eschatology. había mucha gente que abrazaba una escatología premilenial. And there are two larger catechism questions that premillennials cannot affirm. Y hay dos preguntas del catecismo que todos los premileniales pueden aceptar. I think that largely because of the historical situation, the Y- church chose not to count those things as a problem. Entonces, por la situación, digamos que histórica en ese momento, la iglesia decidió no tener en cuenta esas dos preguntas en particular. We retained the two questions, Así que se mantuvieron las dos preguntas, but we understood that these men had a problem affirming those two questions. pero entendimos que esa gente tenía problema afirmando estas dos preguntas. Another issue which only a very few men have seen as a problem, Y otro problema que pocos hombres han visto como problema, but in reality is probably a bigger problem, pero en realidad yo creo que es un problema inclusive más grande, is the catechism as it's written now believes that the last part of the Lord's Prayer includes, for thine is the kingdom, the power, and the glory forever. La confesión en la parte que habla acerca de la oración del Señor Jesús dice, donde dice, porque tuyo es el reino, el dominio para siempre. Those men who do not hold to the Textus Receptus A aquellos que no abrazan el texto Receptus, do not view those words as being part of the prayer that Jesus taught to his disciples. consideran que esa parte de la oración no es parte de la oración que el Señor Jesús le enseñó a sus discípulos. Nevertheless, those words are very biblical, but from other places. Pero, sin embargo, sí sabemos que las palabras son bien bíblicas, obviamente tomadas en la Biblia como un todo. And so, for instance, Dr. George Knight Por ejemplo, el doctor George Knight said that was one of his scruples. decía que ese era uno de sus escrúpulos. So,
those are minor things that do not touch on the system of doctrine. Pero bueno, esas son cosas menores que no tocan en el sistema de doctrina. Is that helpful? ¿Te ayuda? Acceptable exceptions. Excepciones aceptables, como que no le gustas mucho el término, como que I know prefiere I've- escrúpulos. I know I didn't I don't like exceptions because that has a history among Y Presbyterians no le gusta excepciones porque tiene una historia ya dentro de los presbiterianos, of things you formally write down. de cosas que ustedes formalmente escriben. And it's very murky Y eso se puede volver ahí bien peludo among those who take that position, entre los que toman esa posición. whether you can teach it or not. A ver si, bueno, y entonces puede enseñarla, no la puede enseñar. This is a big debate because of Y eso es un hypocrisy. debate súper grande precisamente por la hipocresía. But you have to represent what the church teaches. Pero ustedes sí tienen que representar lo que la iglesia enseña. It's interesting. There were dispensationalists. Es or- interesante porque no, la palabra Strike dispensacionalista. that. Strike that. Y espera. Historical premilenial. Well, there O were, más there were bien- some who were O dispensationalists. más bien But historical premillennialists premilenialistas históricos, aunque en esos también pueden haber who were not dispensacionalistas satisfied que no estaban satisfechos with what Reverend Clausen described. con lo que el reverendo Clausen acabó de escribir. In other words, we'll let you hold your view, Es más o menos como de, bueno, usted Even- puede sostener su punto de vista, even though the confession at a couple of points says otherwise. aun cuando en la confesión dice de otra manera. They distinctly wanted the confession changed Ellos querían que la confesión después cambiara to reflect and acknowledge historic para premillennialism. que reflejara este premilenialismo histórico. We would not do that. Y nosotros no vamos a hacer eso. And these were generally Y estos generalmente part of the group parte del grupo that at the Third General que Assembly en la tercera asamblea general in May 1937 en mayo de 1937 left to form dejaron la iglesia the Bible Presbyterian Synod. y dejaron el Senado Presbiterano Bíblico So, para formar, creo que el Senado Presbiterano Bíblico. Another question. do you know the name Carl McIntyre? ¿Ustedes conocen a Carl McIntyre? Yeah, okay, he was the leader of Él that. fue el líder de eso. ¿Podemos entender el ánimos imponentus como el espíritu de la ley? Can we understand the animus imponentus as the spirit of the law? Well, I don't think it would exclude that. Bueno, yo no creo que excluya eso. I'm not sure I would want to simply say it's that simple. Pero tampoco quiero decir como que es tan simple. It's how, say, the presbytery, for example, Por ejemplo, el presbiterio. reads the confession at this point. ¿Cómo lee la confesión en este punto? And that would certainly include Y esto ciertamente incluiría the spirit of the law el espíritu de la ley over against comparado en contraste some people who might be individually con algunas personas que pueden ser individualmente reading a letter of the law leyendo una carta de la ley in a way that would invalidate its spirit. en una manera que esté invalidando el espíritu. So I think it's right to say Entonces yo creo que está bien decir something like the spirit of the law algo como el espíritu de la ley is taken into account claro, se toma en cuenta in the animus imponentus. en el ánimos imponentes. But I think it's their understanding. Pero también es como en su entendimiento. We don't also want to pit Tampoco tenemos que the spirit of the law. como, ¿cómo digo? We don't want to oppose Sí, como oponernos a esto, al espíritu de la ley, the spirit of the law ajá, to what is written. y ponerlo en contraste con lo que ha sido escrito. In other words, there's a certain hypocrisy in saying Así que hay hipocresía en decir
This is what's written, Esto es lo que está escrito, but it means nothing like this. pero no significa nada de esto. It means something totally different. Significa una cosa totalmente diferente. And you say, well, sometimes we do this with the Bible. Pero tú puedes decir, bueno, pero a veces hacemos esto con la Biblia. Yes, this is because there are things that are hard to be understood in the Y Bible. claro, porque en la Biblia hay cosas que son bien difíciles de entender, There are not supposed to be unclear expressions in our standards pero no deberíamos tener expresiones que no sean claras en nuestros or estándares in our form of government. o en nuestra forma de gobierno. Because we're writing this Porque nosotros estamos escribiendo and we're esto responsible for what's in it. y somos responsables por lo que hay ahí. We can't even say, well, they wrote this in the past No and podemos decir como, bueno, esto lo They're escribieron en el responsible. pasado y ellos son responsables. it's our confession, No, es nuestra confesión, it's our form of es government. nuestra forma de gobierno. We have to be clear. Entonces tenemos que ser So claros. there shouldn't be too many places No debería haber muchos lugares where we're talking about the spirit of something donde hablemos acerca del espíritu de algo over against the letter. y lo contrastemos con la carta. The reason we do that with the Pero Bible la razón por la cual lo hacemos con la Biblia is because we didn't write it. es porque nosotros no la escribimos. God did. Dios lo hizo. And we may not understand some things. Y ahí, pues bueno, habrán cosas que no entendamos. Or some things may be taken as to their letter O a veces las cosas se lleven In a como al way- pie de la letra, in a way that we understand contradicts its spirit. en una manera que nosotros entendamos que contradice el espíritu. Because Paul says that. Porque Pablo es lo que dice. I think that the conflict also is rooted in the sense that even in the right, Es necesario estudiar la hermenéutica y la exégesis para interpretar correctamente las leyes que los mismos hombres han escrito. well, sorry. So the problem is rooted in the sense that that all the teachers and all the people that study these things need to do a very good exegesis to be able to interpret precisely what is being written in the law. And of course, they need to they need to try to preserve the spirit of the law. Yes, this is why especially, well, the ministers and elders Y bueno, y esta es la razón por la cual los ministros y los ancianos need to be clear on what the Bible says, tienen que estar claros en lo que la Biblia dice, what the confession lo says, que la confesión dice what the church order y says, lo que el libro de orden dice, and to be able to explain it to all the people y poder explicarlo a todas las personas. and all who are candidates Y for todos office. aquellos que son candidatos para el oficio Men should not be brought into office no deberían ser traídos al oficio without an understanding of these things. sin que entiendan esto. Now they're going to grow in it. Ahora, claro, van a crecer en su entendimiento. Now let me express a pet peeve of mine. Y déjame explicarte una que yo tengo acá, una We idea have que tengo men yo. in America, Tenemos gente en Norteamérica, in the OPC, en la OPC, who will stand up on the floor of a que presbytery se van a parar en el piso del presbiterio and they'll say, y van a decir, well, I don't really understand the book of church order, bueno, yo no entiendo el libro de orden, but I understand the gospel, pero entiendo el evangelio and this is what I have to say about that. y esto es lo que tengo que decir acerca de eso. What other sort of group of men, ¿Qué otro tipo de grupo de hombres, having been trained habiendo sido entrenados to do their work, para hacer su trabajo, would stand up, se para, say a doctor at a medical convention, vamos a decir, un doctor en una convención médica and say, I don't really understand textbooks, y medical dice, no, textbooks, yo la verdad no entiendo los textos médicos or journals, o los magazines que se escriben or acerca de esto. architects O sí, o los arquitectos who que digan esto. say, I don't understand the building Que yo code, diga, yo no entiendo el código de los edificios, but I know art and design. pero yo sé arte y diseño. You don't take pride Y dice, "Pues, usted obviamente no estaría orgulloso de eso. in being ignorant of the Bible ¿Cómo es que va a estar orgulloso de estar ignorante de la or Biblia doctrine. o de la doctrina? It's not a point of pride to be ignorant about the church order. Es algo que le da orgullo estar feliz por ignorar el libro de orden. But you want to talk about pitting things against. Pero ustedes sí deben estar aquí como, bueno, se están We- oponiendo a esto We have this disease y tenemos esta enfermedad, in which men literalmente,
will declaim they know the gospel. donde la gente cree que ellos conocen el Evangelio And they leave the church order to people like Strange or Clausen or y le dejan others. el libro de orden como, que lo coja el Doctor Strange o Douglas. The church order El libro de orden is just an application es una aplicación in terms of our government en términos de nuestro gobierno, of the Word of God. de la palabra de Dios. Same with the book of discipline. Lo mismo con el libro de disciplina. Same with the directory for worship. De la misma manera el directorio de alabanza. These three documents in our church order Estos documentos en nuestro libro, en nuestro orden de iglesia, are an expression of our es church, una expresión de nuestra iglesia, of how we understand these de things cómo entendemos estas cosas and how we're supposed to conduct y cómo ourselves. deberíamos conducirnos. But maybe you wouldn't be surprised Pero probablemente, bueno, de pronto tú no estarías sorprendido. at how loudly men can declaim against the church order and think it's fine. Y de qué tan ruidosa puede llegar a ser la gente hablando en contra del libro de orden y creen que eso está bien, Because they believe the Bible. porque ellos creen en la Biblia. To which I want to say, A lo cual yo quiero decir, well, I'm glad you do. bueno, estoy feliz de que creas en la Biblia. Maybe that makes you an evangelical, Y de pronto eso te hizo un evangélico, but you're not a Presbyterian. pero tú no eres presbiteriano. Bueno, teniendo en cuenta Having into account que el ministro, that the minister el ministro es la persona que está encargado de administrar is the person in charge la palabra de Dios to administer the Word of God y los sacramentos and the sacraments para la iglesia to the church, y que debe haber un celo and that there must be a seal por una buena administración de la palabra. for a good administration of the Word. En el caso de que algún anciano gobernante In the case that a ruling elder tenga que reemplazar has to replace al ministro, the main minister, the main preacher, existe una regla absoluta is there an absolute rule para esa situación. for that particular situation? Porque, por ejemplo, yo he escuchado Because, for example, I've heard que en esos casos that in those cases, el docente the teacher, deja escrito el sermón he just writes the sermon, y el gobernante lo lee para la and the ruling elder simply reads it for the congregation. Or el docente puede preparar un sermón the teacher can prepare a sermon y enseñarlo and teach it, siendo aprobado por el docente. being sorry, the ruling elder can teach the sermon being approved by the minister. What's the question? I'm not clear on what the No, question I guess it's clarification. Is that what should be followed? I mean, in those cases where you have to go and someone else needs to take over, should he just simply read a sermon from a different pastor or read the sermon from his Okay. own minister? Okay. Well, let me give an answer Entonces déjame dar una and respuesta see if it answers y it. vamos a ver si responde algo acá. In the case En el caso where a minister donde el ministro cannot no pueda enter the pulpit on a particular Sunday ir al púlpito en un domingo en particular and preach, y predicar, maybe he comes down sick. porque de pronto, bueno, está enfermo, Now he should try to get, bueno, debería intentar encontrar a alguien as best he can, lo mejor que él pueda, a minister to come preach a sermon. si pudiese, a un predicador que pudiera venir a predicar un If sermón. that cannot be done, Si eso no puede ser hecho, an elder un anciano, may, upon an emergency situation, solo en una situación de emergencia, bring an exhortation. traer una exhortación. He's not preaching, No va a estar predicando, he's exhorting va a estar exhortando, from the Word of God, obviamente, de la palabra del Señor, or o he may bring podría traer a sermon un sermón that's written by someone que fue else, escrito por alguien más, that's approved by the minister, que ha sido aprobado por el ministro, or maybe an old sermon of the minister. o probablemente un sermón antiguo del ministro, That's not really the issue. y eso en realidad no es el problema. If he's not
capable si él no tiene la capacidad of bringing a biblical de exhortation, traer una exhortación bíblica, which is reading a passage and que es explaining it, básicamente leer un pasaje y explicarlo, if he's not able to do that si no well, es capaz de hacer eso, bueno, he can read the sermon of a minister. puede leer el sermón del ministro. He cannot, Lo que sí no puede hacer, under any en circumstances, ninguna circunstancia, administer the sacraments. administrar los sacramentos. Because the ministration of word and sacrament Porque la administración de la palabra y los sacramentos is of a piece. es como es un todo. Only one who is a minister of the word Solo aquel que es ministro de la palabra can administer the signs and seals of puede, that word. puede administrar las señales de esa palabra. And baptism is the sign and seal of initiation into the Y covenant. el bautismo es precisamente esta señal de la iniciación en el pacto, And the Lord's Supper y la cena del Señor is the sign and seal of continuation, confirmation, and growth in the covenant. es la señal de la continuación y el crecimiento dentro del pacto. And that belongs to the office of minister. Y eso le pertenece al ministro. So while a ruling elder Entonces, mientras que un anciano gobernante can bring an exhortation, sí puede traer una exhortación, if it's fitting, si es adecuado, when a minister can't preach cuando el ministro no pueda predicar or read a sermon, o leer un sermón, he cannot administer the sacrament. no puede administrar los sacramentos. Does that answer? ¿Eso responde? Pero bueno, ¿cuál es la diferencia o cómo se distingue una exhortación de un sermón? And how do you distinguish an exhortation from a sermon? Well, the distinction isn't the word sermon. People get this wrong. La palabra sermón, y a veces la gente People se get it equivoca wrong in con our esto, church. por lo menos en nuestra iglesia. They say someone who is under care Básicamente es como alguien que está bajo cuidado, doesn't bring a sermon. no puede traer un sermón. That's not correct. Y eso no es correcto. That's not the correct way of saying what he doesn't do. Y eso no es una manera correcta de decir lo que él no debe hacer. It's not the noun. No es el sustantivo. Sermon is a Latin word meaning speech. Sermón es una palabra latina que significa discurso. Means speech in Latin. Significa discurso en latín. What you say is Entonces lo que tú dices es, he's not preaching. no está predicando. So do you understand what I'm saying? Entonces, ¿sí me So entiendes? let's take sermon out of it. Entonces vamos a quitar la palabra sermón. Because he can read a sermon to them. Porque él podría simplemente Right. leer un sermón a ellos. So the elder Entonces el anciano, in the emergency en situation la situación de emergencia, is exhorting the congregation. está exhortando a la congregación, He's not preaching to the pero no congregation. le está predicando a la congregación. Preaching, Predicación, which has the root word kerux que tiene la raíz de kurux in the Greek, en el griego, that is something that belongs to the office of es minister. algo que solo le pertenece al ministro. Or O one who is licensed, a alguien que ha probationer. sido licenciado y ha sido probado So para a enseñar. probationer preaches, Entonces, si esta persona que ha sido licenciado para predicar y a predica, minister preaches. también entonces el ministro puede predicar. Everyone else exhorts. Y cualquier otra persona solo exhorta. Now, your question is a Ahora, good one. tu pregunta es muy buena. What's the difference? ¿Cuál es la diferencia? The difference as to form may not be a great deal. La diferencia como forma no debería ser tan grande. That's obvious to people, Y obviamente eso es obvio para la gente. right? But one isn't preaching Pero una persona no está predicando unless and until a menos y hasta que the presbytery has licensed such a man esa persona ha sido after licenciada examination, después de una examinación. and he is a probationer, Y él ya ha sido probado. and then he becomes Y ahí ordained as a sí minister. ha sido ordenado como ministro. And there's an issue of authority there. Y ahí es un tema de autoridad ahí. He speaks with the full authority and certification of the presbytery. Porque él habla con toda la autorización dada por el presbiterio. Whereas a man exhorting Mientras que una persona exhortando is only under the authority of the local él observances. simplemente está bajo la autoridad de los que lo están ahí observando. The session, La sesión, the minister isn't there, el he would be ministro no preaching. está ahí porque de otra manera estaría predicando. So it's an opening, and this one who is exhorting, if he's in training, Entonces, si esta persona que está exhortando, si él está en entrenamiento, he's a seminarian, él está en el seminario, he may
have learned quite a bit podría haber ya aprendido bastante and be quite good at y this. podría ser bien bueno a hacer esto. The elder on emergency situation Pero el anciano en una situación de emergencia may not be so good at it, puede que no sea tan bueno en and eso. it may not have all the elements Puede que no tenga todos los elementos that we think makes for good preaching. que nosotros creemos que forman una buena predicación. Of course, a lot of preachers may not have all the elements we think make for good preaching. Porque aún algunos ministros no tienen estos elementos que ayudan a una buena predicación. But is that helpful? Pero ¿te ayuda esto? It's if to give you an answer Para of darte una respuesta, here's the difference from you as somebody sitting in the pew listening por ejemplo, esta es la diferencia de, digamos, de alguien que esté por ahí simplemente escuchando a alguien predicando, it may or may hablando, not be very evident. Let me speak y personally. que puede que no sea muy evidente. Y déjame hablar personalmente. When I was under care Cuando yo estaba bajo cuidado and I was an y intern cuando yo estaba ahí como en pasantías and I was exhorting, y yo estaba exhortando, I did so yo lo hacía with the clear understanding entendiendo that I had not been licensed to preach. que yo no había sido licenciado para predicar. I was not a preacher. Yo estaba bajo un predicador. This didn't mean Esto no significaba that I didn't do my que best yo no intentara lo mejor que pudiera to properly teach para enseñar apropiadamente express o expresar what the passage meant. lo que significaba el pasaje. And when I was licensed, Pero cuando fui licenciado and again when I was y ordained, de nuevo cuando fui ordenado, in both cases, en ambos casos, I don't want to sound too mystical, y no quiero sonar místico, but I had a clear sense of being imbued with authority tenía un sentido claro que se me había dado autoridad from on high de arriba del cielo by the agency of the church. por medio de la iglesia. So I knew when I was licensed, Entonces yo sabía cuando era licenciado, the church has put a certain approval upon my efforts porque la iglesia había puesto una aprobación bajo mis and esfuerzos to say this is proper y preaching decir, esto es predicación verdadera and to carry it out among the people of God. y que se puede ser llevada a cabo entre el pueblo de Dios. And it served for me as a kind of confirmation. Y esto sirvió más como una especie de confirmación And even more so maybe y aún más in ordination and the laying on of hands. en la ordenación y cuando se me pusieron las manos. I haven't specifically addressed the laying on of hands. I've Y done a no he fair bit hablado of un work in poquito de that. eso, de la I imposición don't de believe the manos. laying on of hands or ordination is a sacrament. Y yo no creo que colocar las manos es un sacramento. The Roman Catholic Church thinks it is. La iglesia romana sí cree que es un sacramento. They think there are 7 sacraments. Ellos creen que hay 7 sacramentos. We believe there are 2, Nosotros creemos que solo hay 2. and we refer to them as dominical sacraments. 2 Y nosotros dominical creemos sacraments, que son 2 sacramentos dominicales. meaning sacraments established by the Lord. Bueno, dominicales no, sino más bien como que viene de domini, de Señor. And they apply to all believers. Y esto aplica a todos los creyentes. But I do believe Pero yo sí creo that ordination, que la ordenación, as you would connect it with something like the apostolic benediction, cuando la conectas con algo como la benedicción apostólica, is a kind of conferral of grace. I do believe es that un there tipo is, de que es como que se le concede gracia. I Yo do creo que believe eso it's es a así. means of grace Creo que es como un medio de gracia, as part of confirmation como parte de la confirmación that this man is gifted and called to be a que minister. este hombre ha sido llamado para ser un ministro. This comes from the Lord, Esto viene del Señor and this is a recognition of it. y esto es simplemente reconocerlo. The laying on of hands are not so much a bestowal of it, La imposición de manos no es algo como que conceda esto, but it is an authoritative recognition of it. pero sí es se reconoce autoritativamente esto And a kind of confirmation. y es como un tipo de So confirmación. for me, after ordination, Entonces para mí, por ejemplo, después de la ordenación, I had much more confidence tenía más confianza that I was doing what I was doing que yo estaba haciendo lo que estaba haciendo as an ambassador of como un Christ, embajador de Cristo. understood to be such, Entendido que received era as esto, such, que había sido recibido declared para as esto, such declarado para esto by the church, por la iglesia. not self-called, No or simplemente que me llame yo mismo self-anointed. o me ungí yo mismo. So, Because there's only about 50 minutes left, Y- could you maybe help answer the question that Andres asked
rightly belong to the congregation, what questions rightly belong to the session, and how the congregation and the session ought to communicate and work with these things together. Bueno, a ver si podemos resolver el tema de que, bueno, qué cosas le pertenecen a la sesión, qué cosas le pertenecen a la iglesia, qué decisiones y cómo las dos interactúan. I am happy to do so. Estoy súper feliz de hacerlo. I know we don't have is 12 o'clock a Es- hard stop? Las 12 en punto es algo que debemos frenar ahí, en punto, en punto, en punto. 12:30. Ah. Ok, Okay. listo. I do want to get to that. Entonces quiero llegar ahí a ese punto, That's where I'm going next. porque ahí es donde vamos ahorita. Is there another question about what we've talked about that Hay would otra be pregunta de helpful, lo que hemos hablado que de pronto les that pueda you ayudar, really need me to clarify, que ustedes quieran, así que yo les clarifique, or we can go on o podemos continuar to what our dear friend. con lo que el pastor Okay, Andrés good, acaba de good. decir. Bueno, Thank you, Douglas, for listo, Douglas, helping us get there. para llegar ahí, para ayudarnos a llegar ahí. Yes, my wife helps me. Bueno, mi esposa normalmente me ayuda. The other day we were having a discussion about spiritual things, La vez pasada estábamos hablando de cosas espirituales, as we do all the time, como lo hacemos casi todo el tiempo. and she said a sentence Y ella dijo una oración that really captured the essence of this thing. que de verdad concentraba la atención de And I was esto. looking at her in some wonder, Y yo estaba mirándola ya como con sorpresa. and she said, "This would have taken you a lot of sentences, wouldn't it?" Y me dijo, esto te hubiera tomado a ti un montón de oraciones, ¿no? And I said, "Yes." Y yo dije, sí, Yeah, my wife has a formula. porque mi esposa tiene una If fórmula. I say a meeting with men, like, a session meeting, or just getting together to talk about an issue, Si por ejemplo nosotros tenemos una she sesión, un wants grupo de to know gente a how hablar de long algo, it takes, y ella quiere saber qué tanto duró, and I say 30 minutes or an hour, y yo digo 30 minutos a una hora, she multiplies ella multiplica esto by what it will really take, por more lo like que 2 hours. realmente va a tomar, es decir, 2 horas. And she says, women talk a lot. Y dice, ¿las mujeres hablamos? The men I know talk Dice, a lot. los hombres que yo conozco, esos sí hablan harto. That's ministers. Y esos ministros. Okay. So let's focus our attention Entonces vamos a enfocar nuestra atención in the form of government. en la forma de gobierno. Chapter 12 Capítulo 12, talks about governing assemblies. que habla acerca de las asambleas So if gobernantes. you just want to get in that part, we're talking 12, 13, 14, 15, 16. Vamos desde el 12 al 16. And that part of the book, Y esa parte del libro, let's see here. Yeah, that part of the book, you can go on really to 19, y ustedes pueden ir hasta el 19 casi, talks about what we're interested in here. y habla de lo que estamos ahorita interesados en So este chapter momento. 12 sets forth Así the que- sorts of assemblies, Capítulo 12 habla de ese tipo de asambleas, and then they get described in detail. y luego se describen en detalle The session in chapter 13, en la sesión en el capítulo 13, the presbytery in chapter el 14, presbiterio en el capítulo 14, the general assembly in chapter 15, la asamblea general en el capítulo 15 and the meeting of the congregation in chapter y en la 16. reunión de la congregación en el capítulo 16. And we can continue on after that. Y podemos continuar después de esto. It just speaks about 17 congregations without pastors. Porque habla acerca de cómo bueno, que el capítulo 17 habla de los pastores. And I don't know if the brother was asking about congregations without pastors. That wasn't clear to Y me. no estoy seguro si el pastor estaba preguntando acerca de congregaciones sin pastor. el And then hermano que está acá. moderators and clerks. Y luego moderadores y clérigos. But let's go back to 13 Pero vamos de vuelta al 13 to talk about the session. para hablar acerca de la sesión. So the session Entonces la sesión is the governing body of the local church. es el cuerpo que gobierna la iglesia local. So the local church Así que la iglesia local consists of a definite membership, consiste en una membresía definitiva, those who are only baptized, aquellos que han sido bautizados and those who are baptized and professing their y faith, aquellos que han sido bautizados y profesan fe, together with its officers, junto con sus oficiales and the officers who govern that local congregation y esos oficiales que gobiernan la congregación local
are minister and elder. son ministros y ancianos. And section 7 Y la sección 7 of chapter 13 del capítulo 13 says the session is charged with, habla de que la sesión se le carga. you want to turn to yours? Sure. Yeah. That's chapter 13:7. 13. So that way you actually read Ok. what it says as opposed to translate it. Entonces, 13:7. capítulo 13, 7. 13, 7. Here. Ok, dice, First sentence. el consistorio tiene la encomienda de mantener el gobierno de la congregación. Oh, so you actually translate session as consistory there. Oh, that's Ajá. okay. Yeah, Okay. it says consistory. Excellent. That's very helpful for me. Ah, ok. So what is the session supposed to do? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el consistorio? It shall oversee all matters Debería supervisar todas las cosas concerning the conduct of public worship. en lo que respecta a al culto de adoración público. It shall concert the best measures for promoting the spiritual growth Debería tomar las mejores medidas para preservar el crecimiento espiritual and evangelistic witness of the congregation. y el testificar evangelístico a la congregación. Ah, bueno, sí, perdón. Deberá supervisar todos los asuntos concernientes a la dirección de la adoración pública. Okay, and you can read the rest of it. I trust you have Okay, it before dice- you not you can, but you can out there. Ah, bueno, ustedes pueden irlo leyendo. Dice, deberá mantener las mejores medidas para promover el crecimiento espiritual y el testimonio evangelístico de la congregación. So the session is over the congregation. Entonces, el consistorio está encima de la congregación. Chapter 14, En el capítulo 14, the presbytery governs the regional church. el presbiterio gobierna la iglesia regional. And so notice this definition in 1. Entonces, miren esta definición en la sección 1. Read that first sentence in 1. Dice, una iglesia regional se compone de todos los miembros de las congregaciones locales y de los ministros dentro de un determinado distrito. Right. Within a certain district. Entonces, And dentro de cierto distrito. you may have congregationalists Entonces, podrían tener ustedes congregacionalistas question you about que los cuestionan acerca what is the regional church? cuál es la iglesia regional. A church is a local church. La iglesia es la iglesia local. Where in the Bible do you ever have a regional church ¿Dónde ustedes en la Biblia tienen una iglesia regional described? escrita? All over the place. En todo lado. Do you think ¿Ustedes creen when Paul addresses the church in Ephesus, cuando Pablo le habla, por ejemplo, a la iglesia de Éfeso the church in Galatia, o la iglesia en Galacia the church in Corinth, o la iglesia en Corinto, he is talking about a single congregation? él está hablando acerca de solo una congregación? Most of the churches, La mayoría de las the iglesias, vast majority, la gran mayoría, because they had to be underground, porque ellas tenían que estar por ahí escondidas, met in homes. se encontraban en casas. You would typically have in a house, Ustedes normalmente tendrían una casa, depending on the size and wealth of the owner, dependiendo del tamaño y de qué tan rico sea el dueño. and what we know from historical records Y lo que ahora sabemos por registros and históricos archaeological evidence, y evidencia arqueológica, congregations of 25 to 60, somewhere in that, eran congregaciones de entre 25, 60 personas, depending on that size, más o menos de ese tamaño, with a diakonos or two, con 1 o 2 diáconos, a presbyteros or two, un presbítero, 2 presbíteros and an episcopos. y un episcopo, un obispo. Several of these may share an episcopos. Y aún muchos de ellos solo compartían un obispo. Did you follow that? ¿Ustedes siguieron eso? So the church in Ephesus Así que la iglesia en Éfeso would consist consistía perhaps of 20 of these. quizás de 20 de estos. Not one congregation, No había ni una congregación, but 20 of these. And that would be sino the más church bien in 20 Ephesus. de estas. Estas eran como las iglesias de Éfeso. So the regional church Así que la iglesia regional is likely more regularly described es más bien es descrita in the scripture en las escrituras than a particular congregation. que simplemente como una congregación en particular. But you'll be asked this Pero a ustedes se les va a preguntar eso, because people just assume porque a veces gente asume the church, que la iglesia, ecclesia singular, eclesia en singular,
in Ephesus is one En place, Efesios simplemente es un lugar, but we know it's not. pero sabemos que no lo era. And so the presbytery Así que el presbiterio is simply the ministers. es básicamente los ministros. Maybe Ephesus has 8 or 10 ministers, Más o menos Efesios, vamos a decir, tenía como 8 o 10 ministros. and the individual house churches have, Y, say there's 15 or 16 ruling elders. y más o menos entre todas las iglesias eran como unos 16 ancianos gobernantes. So those ministers, Así que aquellos ministros with say one ruling elder from each of the churches, enviaban Congregations. normalmente a uno de los ancianos gobernantes de cada una de estas congregaciones form the presbytery. para formar el presbiterio. That's the Y presbytery. ese es el presbiterio. And in fact, Y de hecho, when it says cuando dice that Paul gave his farewell que Pablo dio su despedida to the Ephesian elders, a los ancianos de Éfeso, you shouldn't translate it that way. ustedes no deberían That's not a proper traducirlo así, no translation. es una traducción correcta. It says presbyteroi. Ahí dice presbuteroi, lo It que was to dijo. the presbytery. Es decir, que era al presbiterio, It was to the ministers and elders of that area who came era a los out, ministros y ancianos de esa área que habían salido, to whom he gave that impassioned farewell. a los cuales de los cuales él se despedía. I've given you the whole counsel of God. Dice, les estoy dando todo el consejo de Dios. Remember, as Douglas said, he preached there for 3 years. ¿Recuerdan que Douglas dijo que le había predicado ahí por He 3 was años? speaking to a lot of people, Entonces hablaba a un montón de gente, more than would meet más for regular worship in any one de congregation. lo que normalmente se requería para una sola congregación. It's the collective church of Es Ephesus. la iglesia colectiva de Éfeso. So that's what the presbytery governs. Eso es lo que el gobierno rige o gobierna. And then I won't say too much about General Assembly because you folks don't have it yet. Y no les voy a hablar mucho de la Asamblea General porque ustedes todavía no la tienen. Historically, you would actually speak of synod, Normalmente ustedes históricamente hablarían del Senado, which would tend to be over the provincial church, que tendría que estar encima de la iglesia providencial, a group of presbyteries, un grupo de presbiterios, and then the General Assembly, y ahí sí la Asamblea General, which would be over the church in the nation. que estaría encima de todas las iglesias presbiterianas de la nación. And it usually was Y normalmente era, limited, o estaba limitada, interestingly, interesantemente, to a national political group. a un grupo político nacional. Because if you try to get a worldwide General Assembly, Porque si ustedes tratan de acumular a un grupo de asamblea and general a por todo el worldwide, mundo, a worldwide organization como of una the church, organización mundial de la iglesia, as opposed to cooperation among churches in different en countries. contraste más bien a un apoyo de ayuda entre diferentes países, You get into all kinds of trouble, van a estar en un montón de problemas, especially when these nations may go to war against each other. especialmente cuando estas naciones vayan a guerra las unas con las otras. This again is forgotten by a lot of people, Y esto se ha olvidado por mucha gente, except Mark Bube, myself. excepto Mark Douglas. Bube, Douglas, Alan. We've had some discussions on the floor of the General Assembly where there's just a few of us trying to point some of these things out. Y habían solo poquitos de nosotros que en la Asamblea General intentaban apuntar a este tipo de cosas. It's not some sort of Americanism. No es que estamos buscando un americanismo. If anybody doesn't have that, it's these people I just described. Y si alguien no tiene lo que acabo de decir, es esta gente que acabo de escribir. But you should be ultimately Pero ustedes deberían ser en última instancia the governors in your own political los que entity. gobiernan su propia entidad política. So the General Assembly should not go higher than Colombia. Así que la Asamblea General no debería ir más arriba de Colombia. If it, was several others, which Hay muchos I think the head of Venezuela wanted to regroup or something que, like por ejemplo, that. que la cabeza de Venezuela quería algo como de reorganizar o algo Very- como eso. Now you need it in this nation. O sea, So. ustedes lo necesitan es en esta nación. But let's go back to the session Pero vamos a volver a la sesión, al and, consistorio and the congregation. y a la So congregación. let's go to 16. Vamos al capítulo 16, 16 is where congregational meetings porque are aquí es donde se described. habla acerca de las reuniones congregacionales.
So we understand that Nosotros entendemos though we are a Presbyterian, que nosotros somos presbiterianos. we believe the congregation Así que creemos que las congregaciones is a vital part es una parte vital of the life of the church. de la vida de la iglesia. It should be clear, Y debería ser claro, however, sin embargo, that the congregational meeting is not a governing assembly. que la congregación no es una asamblea gobernante. The governing assemblies Que la asamblea gobernante are the session, es la sesión o el consistorio, presbytery, classes, presbytery, whatever you want to call it. el presbiterio, Synod, if you el have senado, that. y si ustedes lo General tuvieran, Assembly. la asamblea general. Those are the governing bodies Esos son los cuerpos gobernantes composed at every level que se componen en cada nivel of ministers and elders. de ministros y ancianos. All the ministers Todos los ministros are part of the presbytery. son parte del presbiterio. That's where their credentials are. Ahí es donde están sus credenciales. One elder from each of the churches is a part of that. Un miembro de todas las iglesias es parte de esto. And then if you have higher Y bodies, luego si ustedes tienen cuerpos más a altos, general assembly, como una asamblea general, it should be that the presbytery debería ser que el presbiterio elects whatever ministers seleccione los ministros or whatever system it has o of cualquier sistema que ellos tengan, deciding ministers. It could be rotating, que ellos tengan para decidir, election, que ya sea algo que rote o que combination. ellos sean elegidos o una combinación entre las and dos. then the ruling elders that the sessions have nominated Y luego los ancianos gobernantes que los consistorios han nominado and the sessions and the presbytery has elected. y que el presbiterio haya elegido. So you have elected ministers, Así que ustedes tienen ministros elegidos, elected presbyters presbiteros elegidos who go to the general que assembly. van a la asamblea general. So at each level of Así these que judicatories, en cada nivel de estos, the governors of the church los gobernantes de la are iglesia ministers and elders. son ministros y ancianos. Please. When he's saying, when he talks about governing assembly, Y cuando él habla asambleas gobernantes, in other words, a congregation doesn't make rules, así que como por ejemplo que la congregación no hace reglas, it doesn't judge in trials, tampoco juzga a gente que pasa al frente a ser juzgado, and it doesn't evaluate officers in light of the rules. y tampoco evalúa a los oficiales a la luz de la manera en que él está actuando. Whereas the session, Mientras que el consistorio, presbytery, el presbiterio and the general assembly do those. y la asamblea general sí hacen estas cosas. So the meetings of the congregation, Entonces las reuniones de la congregación, there shall be a stated meeting debería haber una reunión en la que se afirme, at least once annually. debería haber una reunión por lo menos de la congregación por lo menos una vez al año. Other meetings shall be called Otra reunión debería ser llamada when the session deems it to be for the best interests cuando el consistorio considere que le sirve a la congregación of the congregation, or when requested by 1/4 of the congregation o to have cuando a un meeting. cuarto de la congregación requiera la reunión. So only those persons who are communicant members Así que solo aquellos miembros que son miembros registrados o que So comparten la comunión, those who have been baptized and profess their faith aquellos que han sido bautizados y profesan su fe and are members of that particular y church son miembros de esa iglesia en particular, are entitled to vote. tienen el derecho de votar. Just a comment here, Solo un comentario acá. voting by proxy is not permitted, Votar por proxy, o sea, que alguien vote por uno, no se permite. nor shall anyone be allowed to vote except when the vote is being taken. Nadie se le debería permitir votar si su voto no es tomado. This reflects our view Y esto refleja nuestro punto de vista of the importance de la of importancia deliberation and discussion, de deliberar y discutir, and that someone must hear the deliberation and the discussion y que alguien debe escuchar la deliberación y la discusión in order to properly vote on something. para que pueda votar de una manera correcta. So at no level do we allow proxy voting. Así que en ningún nivel permitimos que alguien vote por alguien. Now many churches, Reformed churches, Hay do allow muchas proxy iglesias, voting. de hecho reformadas, que sí permiten
esta votación por proxy. The Continental Reformed have traditionally done so. Por ejemplo, la Cardinal Reform, no sé a qué se refiere, pero permite eso también. So, for example, Por ejemplo, somebody's going away on vacation alguien se va de vacaciones in a Reformed church, en una iglesia reformada and they realize one of the days they're gone, y ellos se dan cuenta que uno de los días que ellos se van, there's a congregational meeting to Hay- elect hay una reunión congregacional para elegir 2 elders and 2 deacons. a 2 ancianos y a 2 diáconos. And it's common that these folks say Y es bien común que esta gente diga to the pastor, al pastor, we're going to be out of town, vamos a estar por fuera, but we want to vote for these men, or Pero- this is who we want to vote for. pero esta es la persona por la cual nos gustaría votar. And here are our proxy votes. Y esto es básicamente eso, That's very un voto common. proxy, eso es algo común. We don't allow that. Pero nosotros no permitimos You eso. need to be in the meeting. Tienen que estar en la reunión, You need to hear what the session says, tienen que escuchar lo que el consistorio diga, why these men should be put in office. por qué estos hombres deberían ser puestos en el oficio. Somebody in the congregation may rise Alguien en la congregación puede ponerse en pie and say, here's why I think y puede decir, no, aquí es esto, por esta razón yo pienso that they're not the most edifying for us, que ellos no son los más edificantes para nosotros and express opposition. y expresar oposición. Not bringing a charge. No traer un cargo, no, The eso no. congregation is never fit to hear a charge. La congregación no debería escuchar un cargo When a congregation is seeking to be relieved of its minister, cuando, por ejemplo, la congregación está buscando que se quite al pastor, which it can do, que puede hacerlo, it must do so pero lo debe hacer in a very circumspect way en una manera circunspecta, that makes certain it's not bringing charges against que its se minister. asegure que no está haciéndole cargos a su ministro. Because if charges are to be brought against the minister, Porque si cargos han de ser traídos al ministro, that must be done in the presbytery. eso debe ser hecho en el It's presbiterio. not done in the congregational No debe meeting. ser dado en la congregación, It's not done in the ni session. tampoco en el consistorio. It's done in the presbytery. Debe ser hecho en el presbiterio. But Pero people may say, la gente podría decir, we think that for these reasons, nosotros creemos que por estas razones his preaching has become unclear and unintelligible. su predicación no se entiende, to- no es clara. We wish to be free of the minister. Nos gustaría They que can se nos take a- liberara de they este can take a ministro. vote. Y pueden tomar voto. Our vote on an elder whose services are not edifying, Un voto, por ejemplo, sobre ancianos que su servicio no es edificante, or more regularly o más and regularmente positively, y vote positivamente, to call a pastor. votar para llamar a un pastor, Our vote to elect a man as elder o votar para llamar a alguien como anciano or deacon. o diácono. In all cases, En todo caso, we believe that you must be there creemos que tienes que estar ahí and be a part of the y meeting ser parte de la reunión to cast a vote. para que puedan hacer su voto. So there's other things we could say Hay about otras cosas que podemos decir, the notice for requirement, how Acerca this goes forward. como el requerimiento de que alguien esté ahí es necesario, cómo esto se lleva a cabo, Except for the annual meeting, excepto por la reunión anual. business being restricted El negocio, to bueno, what's dice, in the notice. ahí se debe hablar solo de lo que se propuso. So I want to make sure then, I'm turning to Doug a little bit, Douglas. I want to make sure of tying in what's being asked. Yeah, so there's some wisdom issues. Aquí hay unos temas de sabiduría. It is very wise for the session to regularly inform the congregation La sesión o el consistorio debe avisarle a la congregación of some of the decisions that it has had to make, de algunas de las decisiones que va a ser hechas and to inform the congregation about what the presbytery is doing. y informarle a la congregación lo que está haciendo el presbiterio. Let me jump in to say, this could be done Bueno, déjeme decir, esto debería ser hecho through a newsletter por medio de, digamos, una carta, un periódico, from the presbytery to the session. del presbiterio al Excuse consistorio. me, from the Perdón. session to the Perdón, congregation. del consistorio a la congregación. So it's good to have a regular Es bueno tener como una especie, algo regular, means of un communication método regular por el cual podamos comunicar from the session to the congregation. desde el consistorio a la congregación
and after presbytery meetings y después de las reuniones de presbiterio, to tell the congregation what went on. decirle a la congregación qué fue lo que pasó. These days, En estos días we have so many ways of communicating tenemos muchas maneras de comunicarnos digitally. de una manera digital, It should be very easy to keep the que congregation debería ser informed. súper fácil de mantener a la congregación informada. Sometimes A veces, you want to call a special congregational meeting for information purposes a only, veces ustedes van a llamar a una reunión congregacional solo para informarles cosas. where it's a bigger issue. Maybe the session is considering planning a church Por ejemplo, para algo como que la iglesia está planeando plantar una iglesia or expanding the building o que el edificio, agrandar el edificio or buying some land. o comprar un pedazo de tierra. So there's value in actually coming together Entonces sí hay valor en el hecho de venir y juntarnos in an informational meeting, en una reunión informativa. meaning no vote is being Es taken, decir, ningún voto ahí se va a tomar, and you're explaining and teaching the congregation what's going on, sino que básicamente se les está explicando a la congregación qué es lo que está sucediendo and maybe seeking their input y podrían de pronto estar buscando qué es lo que tienen por decir in the meeting, en la reunión, after the meeting. después de la reunión. So I think there's also wisdom Bueno, yo creo que también hay sabiduría in the session welcoming suggestions or questions that members of the congregation have. de que el consistorio reciba preguntas, cosas, ¿sí? Sugerencias que la iglesia pueda tener. And Y there is wisdom in the session informing the congregation that it will not accept anonymous communication. Y también hay sabiduría en que el consistorio le diga a la congregación que no aceptan ninguna información o sugerencia anónima. Because the session wouldn't know, is that coming from a member or is it coming from a visitor? Porque la sesión no va a saber si es que esa sugerencia está viniendo de alguien que hace parte de la iglesia o alguien que no hace parte de la iglesia. And then if there's sin involved in the communication, how do you deal with it? Y si hay pecado ya en la comunicación, como se está haciendo la comunicación, pues ahora sí, ¿cómo va a lidiar con eso? So you should, this has been a problem. So you should Y esto ha sido un problema. you should make it clear, you will not accept anonymous communication. Ustedes no deberían aceptar comunicaciones anónimas. do you know what church body ¿Ustedes saben qué es lo que es el cuerpo de Cristo, de la iglesia? thrived on anonymous Y communications? qué tantos problemas ha habido en la iglesia precisamente por estas comunicaciones anónimas. The Inquisition, La Inquisición. the Spanish. Nobody expects the Spanish Inquisition. Nadie esperaba la Inquisición española, ¿no? Yes. Another question. Que hacen aquí, bajo lo mencionado anteriormente, According to what was mentioned previously, en un caso en donde hay una persona in a case, for example, where there is a person no ordenada por un presbiterio, that hasn't been ordained by a presbytery, direccionando o pastoreando una iglesia that has been leading a church, y no ha sido ordenado por diferentes circunstancias and hasn't been ordained because of different circumstances local, by the local church, Has been what a church? I didn't get your word. that is being leading, leading. Yes, Sorry, yes, sorry. I just didn't get that word. Sorry. Yeah. ¿cómo se percibe desde su entendimiento How do you perceive this from your understanding, la labor de esa persona? his work? En ese caso, In that case, la congregación no tiene un verdadero pastor, doesn't the congregation have a real pastor? la congregación no es realmente una iglesia por no tener un ministro ordenado. Isn't the congregation a real church for not having an ordained minister? Do you catch this one? I'm not quite sure I catch all of it, So what's the being first said. question is, La pregunta aquí es, when you're using the word church here, do you mean an organized church with elders or Cuando- do you mean a mission station? cuando ustedes hablan aquí de iglesia, ¿ustedes hablan de una iglesia organizada o hablará de una iglesia que simplemente es una misión? Es una iglesia que se congrega, pero no tiene, sí, es una misión. It's like a mission, yeah. Okay, It's very good, thank you. It's not a church No es una unless it iglesia has elders, a menos que tenga ancianos. okay? If there are no elders Si no hay ancianos and it's standing by itself, it's not. y solo está ahí en él lo que él haga, entonces no es una iglesia. Now, the presbytery. Entonces el presbiterio Mission
podría tener unas acciones de ministerio, like as when before Pasto was organized. como por ejemplo cuando antes de que Pasto fuera organizado. Okay, Pasto had no elders. Pasto no tenía ningún anciano, por ejemplo. Pastor Ener was a visiting evangelist. Pastor Ener era en oportunidades raras, bueno, perdón, no oportunidades raras, sino a veces a evangelizar. But because Pasto was under Ra'ah, Pero porque Pasto estaba bajo Ra, then Pasto had the session at Ra'ah was part of this church. entonces ellos eran parte de esta iglesia. Right. And so this would have been its overseen church. Entonces ahí pues se está supervisando a otra iglesia. But you, It did not stand alone until the last Sunday of May last year. Pero no se quedó así hasta el último domingo de mayo del año pasado, Because that's when it was organized. porque ahí fue donde se organizó. So in this understanding, or according to what you said, these churches don't have a real pastor then. You know what? At that Dice, sí, es time, verdad. you were the pastor. Dice, en ese momento, el que era, por ejemplo, en el ejemplo de Pasto, el que era el pastor era el pastor Andrés. if it's a mission station, Okay. The question to whom? ¿Cuál pregunta? Okay. Sorry. Well, I guess you understood the question, right? I mean, what was the situation of that church? Whether or not the pastor that particular church has is a valid pastor or is not a valid pastor. According to what Douglas said, it's not, and in that case, Pastor Andres would be a real pastor of that church. well, yes, but it's not every gathered group Entonces, aquí él va a explicar una cosa. Todos los grupos que están reunidos, whether it's a mission work así sea un trabajo de misión or a particular church o una iglesia en particular, with installed elders con ancianos instalados and a called minister, y un ministro llamado, has ministerial oversight. tiene que tener una supervisión ministerial. The mission work may not have a pastor in that sense, La obra misionera puede que no tenga un pastor en ese sentido, but it has a minister at least pero debería tener por lo menos who un is ministro serving as a missionary, que está sirviendo como misionero, evangelist. como un evangelista. So in other words, En otras palabras, in the missionary context, En el contexto misionario, let's say you go o into a misionero, place vamos a decir que ustedes van a un lugar where there is not the church que at all. que no hay una iglesia en lo absoluto, no hay. The minister sent there, El ministro que fue enviado allá, ideally it would be more than one, idealmente que sea más de uno, but sometimes it's not. pero a veces no lo es. The minister sent there El ministro que ha sido enviado allá begins preaching the word comienza a predicar la palabra and gathering a y congregation. empieza a reunir una congregación. The minister El ministro can examine those first people puede examinar a esas primeras personas and admit them y admitirlos to the table a la mesa del Señor. and have in that singular missionary Y context, tener en ese contexto misionero, there's a whole historical discussion about y ha habido this. un montón de discusión histórica acerca de esto Presbyterianism, en el The presbiterianismo, missionary as presbytery. el misionero como presbiteriano. And you get this in the way Paul is telling Y ustedes entienden esto en la manera en Timothy que and Pablo Titus se refiere a Timoteo y a to Tito appoint elders para que llamen ancianos in the churches. en las iglesias. And so in this case, Así que en este caso there's no other church, no hay otra iglesia, and you ¿no? can't say they don't get the Lord's Supper Y no vamos a decirles no pueden tener la cena del Señor or have real worship o tener una adoración real until they have local elders. hasta que tengan ancianos No, locales. the minister begins preaching No, el ministro comienza a predicar
predicar a church is gathered, y la iglesia se reúne, he recognizes people as truly professing ellos Christ. reconocen hasta gente que realmente profesan a They're Cristo, admitted to the table. se admiten a la mesa del Señor Then local elders are raised up from among them. y luego ancianos se deberían levantar de entre de ellos. And that can go on to be an established church. Y eso ahí sí se convertiría en una iglesia establecida. So I think you can take from that, Así que yo creo que pueden tomar de eso in every situation, en cualquier situación. every church Cada iglesia has a minister that's attending to it. tiene un ministro que está yendo a esa congregación. Now, it may be a minister Puede who's ser un ministro a pastor over here, que es un pastor por un lado and a mission group forms over here y una misión que tiene por otro lado, that this pastor ministers to, que este pastor de aquí puede ir allá a ministrar though he's pastor over here. aun cuando él está ministrando en otro lado. And there may be people in this church Y here puede haber personas en esta iglesia de aquí who assume some leadership roles, que tienen ahí como algunos roles de liderazgo. perhaps short of being an elder, De pronto todavía no tienen ahí ancianos. or maybe they are elders. O probablemente sí, bueno, ya puede que hayan ancianos. But this man over here, Pero este hombre de aquí, though pastor over here, el pastor de la otra iglesia, acts as evangelist and minister. actúa como evangelista y here. ministro sobre esta It's iglesia. never been the case throughout the history of the church Nunca se ha dado el caso en la historia de la iglesia that every church has had its own pastor. que cada iglesia tenga su propio pastor. That has not been practicable. Eso no ha sido práctico. You even have established churches. Ustedes a veces van a encontrar iglesias Say establecidas. 3 churches that are Por established, ejemplo, 3 iglesias que son establecidas and they share a pastor. y ellos tienen un pastor en común. Again, that's not ideal. Ahora, no es ideal. We'd like each to have their own Nos pastor. gustaría que cada una tuviera su propio pastor, It's through much of history and in many places has simply not worked that pero way. en la historia y en muchos lugares así no ha funcionado a veces. So here's part of what we're saying about our form of government. Entonces eso es lo que estamos diciendo aquí acerca de nuestra forma de gobierno. This is what we're aiming towards. Ahí es donde le estamos apuntando. And we never let the best, Y nunca vamos a dejar lo mejor, that which has to do with the well-being of the church, esto que tiene que ver con la sanidad de la iglesia, become, bienestar, become the enemy convertirse en el enemigo of planting churches de plantar iglesias and being in a very primitive y situation. estar en una situación bien primitiva. There is an impulse among some Claro, hay un impulso dentro de algunos that if you don't have this, they don't know what to make of the church or do with que the si ustedes church. no tienen esto, no saben qué hacer con la iglesia. But they just need to study history and Bueno, missionary tienen que history estudiar historia misionera and see how this has been done all over the y world. ver cómo es que se ha venido haciendo esto a lo largo So del as I mundo. understand the question, I don't know where Pastor Así Andres que went. si entiendo la pregunta bien que hizo Pastor Andrés, He was their minister and pastor. él estaba ahí como ministrando y pastoreando. I think it sounded to me, he's not here now, but it sounded to me as if the question Sonó para mí como si la pregunta was asking about an unordained leader of the group estaba más bien destinada a un ministro que no era ordenado and whether this man is its pastor. y si este hombre que no fue ordenado por la iglesia es el pastor. I think that's the question. Okay, so We say yo creo que la together no. we use this, sometimes we use the word pastor definitely, and sometimes we use the word pastor loosely. Entonces, a veces nosotros utilizamos el término pastor como de una manera muy firme y a veces como muy suelta. So in a very loose way, En una manera súper suelta, the group may be referring to the man as its pastor. el grupo del que hablaba el pastor Andrés puede que se esté refiriendo a él como un pastor, al But the líder. point of our form of government, Pero el punto de tener nuestra forma de gobierno, as Dr. Strange has been making clear, como el doctor Strange ha venido hablando, is that it helps us to understand what a pastor really is, es que nos ayuda a entender lo que un pastor verdaderamente es. and therefore it regulates what's required to be a pastor in an official sense. Y por eso es que ahí nos da las instrucciones de cómo es que puede volverse un pastor de una manera oficial. And in an official sense, in Pasto, for instance, Y por ejemplo, en varias instancias, como en Pasto, Pastor Andres was the pastor, el pastor Andrés era el pastor and Pastor Ener was the evangelist who was planting and helping to establish this church, y el pastor Ener era el evangelista que estaba ayudando a plantar esta iglesia, laboring under the oversight of the presbytery and the session here in tra- Baja. trabajando bajo la supervisión del consistorio de aquí de Ra. Now,
Ahora, And there is the pastor. ahora pastor en él sí es el pastor de allá, de esa iglesia. And part of the reason for all of this, as we keep discovering, Y parte de las razones de esto, mientras empezamos aquí a descubrir, is just linguistic. es básicamente lingüístico. The word pastor La palabra pastor is the Latin es word la palabra latina meaning shepherd. que significa, bueno, en inglés tienen como de So- diferentes palabras, pero eso es pastor. So we rightly even talk about Así que nosotros hablamos de the other special officers, los otros oficios especiales, elders and deacons, por ejemplo, diáconos y ancianos, as in some way como si de pastoring the alguna flock. manera estuvieran pastoreando el rebaño, But they don't hold the office of pastor. pero ellos no tienen el oficio de pastor. So, yeah, I think that I do think Entonces yo sí creo that we have to be careful que tenemos que tener cuidado in the church planning situation. en cómo hacemos la plantación de iglesias, We run into this in the States, porque hemos tenido problemas en los Estados Unidos, where the churches are highly established and all according to The- the form of government. donde ya las iglesias han sido establecidas por el método de gobierno. I'll give you an example. Y déjeme darle un ejemplo. This happened in the church that I'm. Y eso pasó en la Currently in. iglesia donde yo estoy ahorita. It was planted by a neighboring church. Fue plantada por una iglesia vecina. So this neighboring church, Así que esta iglesia vecina, which has a que pastor tiene un pastor and elders, y ancianos, fully functioning session, que tiene un consistorio funcional, says we want to plant a church here. ellos dijeron, queremos plantar una iglesia aquí. And so they want to get the people in that mission work Así que querían tener la gente en ese campo misionero, involved involucrados, and having a sense of this is our mission work to be church. y que estuvieran involucrados para que ellos supieran que ese era su campo misionero. And that's right. Y es correcto. So the session El consistorio of this church de esta iglesia was the overseeing session of this mission work. eran los que estaban supervisando el trabajo misionero de aquí, de este otro lado. But they established Pero ellos establecieron among the laity of this mission work dentro del aizado de este campo misionero a steering committee. un comité, le dice steering es como de revuelta. Is that a tough one? Steering is, committee. you mean steering? Steering committee, a committee of the lay who would give direction to the church, guide the No, church. sí, es más bien un comité que iba a estar ahí guiando a la iglesia. That created some confusion Y eso creó confusión ahí, because the governing body porque el cuerpo gobernante were the elders over here, eran los ancianos de aquí, de este lado. but the people in this mission work Pero la gente del campo misionero had 5 or 6 of them tenía más o menos 5 o 6 de ellos who were members of the steering committee. y eran parte de este comité. And they started to act in some ways, Empezaron a actuar en cierta and forma, this is not uncommon. y esto no es algo raro, That was as if como si they were the session of the church. ellos fueran el consistorio de la iglesia, los que estaban en el campo misionero. So you always have to be careful in these Así que deben circumstances tener cuidado en estas circunstancias, of how you rightly de cómo ustedes correctamente want to enlist the participation and involvement quieren enlistar la participación, involucramiento, no sé of cómo se- members of the mission work, de los miembros del campo misionero, and even give them certain ones y aún darles como ciertas ayudas, some leadership, guianza, but it's an informal leadership. pero es algo muy informal. They are not elders. Ellos no son ancianos. They are not proper governors of the church Ellos in no that son sense. gobernantes en esa iglesia en el sentido propio. They are under the governance of people who are not right there. Ellos no son gente de ahí, no están bajo esa gobernancia. There's often a natural tension Entonces siempre va a haber ahí una tensión natural that comes to be between these. que va a existir aquí cuando esto suceda. So it's not that you don't want to encourage the local mission work Y no es que tú no quieras animar el trabajo misionero and even encourage some sort of on the ground
leadership, o que no quieras como un tipo de liderazgo ahí oculto, but it has to be very clear to those people pero se le tiene que clarificar a la gente que va al campo misionero, on this steering or guiding committee que están en este comité de misión, that they are under a session que ellos están bajo una sesión, un consistorio, and they would report to that y session ellos tienen que reportar a ese consistorio and make recommendations to that y hacer session. recomendaciones y recibir con recomendaciones de ese consistorio. They are not in a position Entonces no están en una posición to offer any kind of guidance de ofrecer ningún tipo de guía to the local church a la iglesia local on their own authority. en su propia autoridad. I don't know if that's helpful, ¿Eso ayudó? but that's to say we're not that different Es then. como más bien in the nosotros no States. somos tan diferentes con respecto a eso en los Estados Unidos. Because when you plant a church, Porque ustedes cuando plantan una iglesia you always have the tension siempre van a tener la tensión between the time entre el tiempo when this group of people is a mission work de que esta gente que es el trabajo misionero and they become their own y congregation que se convierten en su propia congregación with their own local governors, con sus gobernantes locales, elders. ancianos. So, With regard to, is that helpful? Good. with regard to another part of the question, Aquí, con respecto a otra parte de la pregunta, Douglas, he's back, so you know. okay. He's right there. Concerning the budget of the congregation con lo concerniente al presupuesto de la congregación and the salary of the pastor. y el salario del pastor, Okay, there's two principles involved here. hay dos principios que se involucran aquí. One principle is that the congregation has to own this budget because they are the ones who are going to be giving for its support. Uno es que la congregación debería tener como... They have to be committed to this, to support this. tienen que tener un compromiso de soportar el presupuesto que se haga en la iglesia, porque obviamente ellos son los que van a estar aportando. The other principle that's involved is that the session alone has been given the responsibility before God with regard to the spiritual direction of the and needs of the congregation. Y el otro principio es que es el consistorio el que se le ha dado la responsabilidad de llevar a la iglesia en la dirección correcta espiritualmente hablando. Okay, so different churches have handled, so how to keep in balance these two principles and how to get from one to the other has been handled differently in different churches. Entonces, claro, que cómo relacionar esos dos círculos, tanto la congregación como el consistorio, siempre ha sido diferente dependiendo de la iglesia. On the one hand, you don't want to have a session that decides, okay, here's the budget and the rest of you have to come up with the money for it. Entonces, no queremos llegar al punto donde el consistorio siempre diga, mire, este es el presupuesto y ustedes empiecen a poner plata para eso. Nor do you want the congregation to have the power and say, you know what, we don't like the fact that the session's trying to plant a church over there, so we're not going to give any money to that. Pero tampoco quieren llegar al punto donde la congregación pueda llegar a decir, no estamos de acuerdo que deberíamos dar plata para esa misión, entonces deberían quitarla. In the denomination, in the old Presbyterian church that the OPC came out of, En la iglesia presbiteriana donde salió la OPC, it was not uncommon no era raro for a congregation to try to get rid of its pastor que la congregación intentara quitar a su pastor by reducing the salary to the pastor so that the pastor couldn't stay there. empezaban a reducirle el salario al pastor, cosa que él se fuera solo. And so this is the way, okay, the session wants to keep this pastor, we'll get rid of him by not paying him. Entonces básicamente lo que decía el consistorio, quiere tener a ese pastor, ok, pero entonces no le vamos a pagar. Okay, so you have these two principles. Entonces tienen esos dos principios. The congregation has to be committed to this budget, La congregación sí se debe comprometer al presupuesto and the session has the responsibility for looking to the spiritual needs and therefore what should be in the budget. y el consistorio tiene la responsabilidad de estar pendiente de cuáles son las necesidades espirituales y por lo tanto qué debería haber en el presupuesto. Okay, so in some churches, Así que en algunas iglesias the session makes the budget and then they propose it and they discuss it with the congregation. lo que hacen es que el consistorio hace el presupuesto, lo proponen a la iglesia y lo discuten. In many other
En otras congregaciones, because churches are a legal entity in the United States, porque las iglesias son una entidad legal en los Estados Unidos, we have a different group of people that are called trustees. nosotros tenemos otro grupo de personas que se les dice como fideicomiso. Bueno, trustees es como de fideicomiso, viene de esa palabra. Some of the trustees are officers in the church. Entonces, algunos de este grupo de personas encargadas del fideicomiso son personas de la iglesia Usually the majority of the trustees will be officers. y la mayoría de estas personas encargadas van a ser oficiales. There's a chapter on it in the form of government. Hay un capítulo ahí en la forma de gobierno. And then other trustees will not be officers in the church. Y otras personas de este grupo encargado no son oficiales de la iglesia. Sometimes it's good to put a business person in. No, es en realidad bueno poner a alguien que sepa de negocios, de dinero. And so these trustees will work with the session to come up with a budget. Entonces, estas personas van a trabajar con el consistorio para traer un presupuesto That takes into account the ability of the congregation to financially support the budget, y van a tener en cuenta, obviamente, la capacidad de la iglesia para financiar el presupuesto, but also looks at the desires for spiritual support. pero también miran como aquellas necesidades que necesitan soporte espiritual. But this way, because the congregation has elected the non-officers to be trustees, Pero porque la congregación ha elegido a aquellos no oficiales para que sean parte de este grupo de presupuesto, the congregation feels that it has people there who understand it. la iglesia sabe que allá en ese grupo existe gente que entiende del asunto, por lo menos financieramente. And then these trustees will propose the budget to the session. Así que ese grupo va a proponer el presupuesto al consistorio. The session may make changes to it. El consistorio podría hacerle cambios a esto. And then the session will propose the budget to the congregation. Y luego ahí sí, el consistorio va a proponer esto a la congregación. And the congregation will have to vote on it. Y la congregación va a tener que votar sobre esto. Because after all, the congregation is saying, we're going to give the money that the Lord has given to us, we're going to give that to support this. Porque la congregación va a tener que decir, mire, del dinero que nos da el Señor, pues lo vamos a tener que dar para apoyar este presupuesto. Let me add further to that. Entonces déjeme añadir a esto. I'm often asked questions about all this. I Yo get asked lots of normalmente questions about this se me pregunta esto un montón and how this best works. y cómo funciona de la mejor manera. And here is my counsel. Y este es mi consejo. We are incorporated in our local church, Y nosotros lo hemos incorporado en nuestra iglesia local. which means that we are registered with the state Y lo que significa es que estamos registrados as an con el official Estado body. como un cuerpo oficial. Thus, we have trustees, Entonces tenemos a majority of which fideicomisarios, are officers. en la que la mayoría son oficiales de The la book iglesia. requires that. Entonces el libro de hecho majority to be requiere eso, officers. que la mayoría sean oficiales de la iglesia. The others are members of the congregation. Los otros son miembros de la congregación. So a committee of that make up a budget. It's approved by the trustees. Entonces el comité hace un presupuesto que es aprobado por Comes los to the fideicomisarios. Va otra vez a la sesión Then there can be a back and forth between the session and the y trustees. ahí va a haber como una conversación, un intercambio entre el grupo del presupuesto y el consistorio. This includes the minister's salary. Y esto ahí incluye el salario del ministro. I always make sure as the moderator of the session, Y yo siempre me encargo como moderador de la sesión I ask the minister, y yo le pregunto al ministro, is this sufficient? ¿es esto suficiente? Are you able to be free of worldly care? Ya no te tienes que preocupar por las cosas mundanas, Because our con call esto, porque nuestro to the llamado minister al ministro typically includes that. normalmente incluye esto. Now, some men Ahora, algunos hombres are bivocational. tienen doble vocación That's not what we prefer. y eso no es lo que preferimos. We prefer that a man
Preferimos más bien que el hombre be able to give himself entirely to se the pueda ministry. dar totalmente al ministerio. But some local Pero congregations algunas congregaciones locales cannot completely support their minister. no pueden pagarle totalmente a su ministro. So if it's reasonable, Así que si es razonable, we're willing to have bivocational podemos tener doble vocación in these cases, en estos casos, but the minister should really be looked after pero en realidad al ministro se le debería cuidar in this respect, con respecto a esto, especially by the session. especialmente por el consistorio. They need to make sure that's the case. Y ellos tienen que asegurarse que Now este it es el caso. helps in our case Ahora, ayuda a nuestro caso that on the session, que enlace en la consistorio, in addition to the man who is the senior pastor, adicional al pastor que es el pastor, pues, there are two pues, other senior, ministers. normalmente hay otros dos ministros. So we're going to make sure the minister is properly cared for. Entonces también tenemos que cuidar de esos ministros. Can I Yep. add some clarification? Entonces solo para clarificar, Our former government says that the trustees have to come from the members of the corporation. bueno, que el libro de orden dice que aquellos que están en ese grupo de presupuesto tienen que salir de la congregación. And since the pastor in our country cannot be a member of the corporation, Y ya que el pastor en Estados Unidos no puede ser parte de de este grupo, that means that the pastor is never one of the trustees. o sea que nunca el pastor va a poder ser ninguno de los fideicomisarios, bueno, The del fideicomiso. officers, But I want to reemphasize what Dr. Strange said is that the session should be asking the pastor every year whether his needs are being met. Pero lo que sí es que el consistorio debería cada año preguntarle al pastor si sus necesidades están siendo cubiertas. And maybe sometimes they should be asking the pastor with his wife. Y a veces sería bueno si estaba el pastor y su esposa, donde se les pregunte si sus necesidades están siendo cubiertas. or as we do, have a separate private conversation with the wife O inclusive tener una conversación solo con la esposa, without him there. para que él no esté ahí. Because sometimes he'll always say yes. Porque él a veces va a decir, sí, 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 sí. She may think otherwise. Pero ella va a pensar diferente. My wife is the bookkeeper. Mi esposa es la que mantiene las cosas en So orden en la casa. she will say, Entonces ella es la que va a decir, keep me in "Nah". line. Dice, no, ella me va a tener ajuiciado ahí. But what we do then Entonces, pero lo que hacemos ahí is having this budget es tener este presupuesto, worked through with the trustees in session. hablar con el consistorio y también con el grupo de fideicomisarios We bring it into the annual stated meeting. y traerlo en esta reunión anual. Now, this annual stated meeting consists of two parts. Y esta reunión consiste en dos partes. The meeting of the congregation, La reunión de la congregación, and within that meeting of the y congregation, dentro de esta reunión de la congregación, the meeting of the corporation. la reunión de la corporación le llaman allá. The distinction here La distinción aquí is that the members of the congregation es que los miembros de la congregación is everyone who is a professing member of es that church. cualquiera que profese fe dentro de esa iglesia. And so to the congregation is presented Así que a la congregación se le presenta matters like cosas como all the reports, los reportes, the election la elección of elders and deacons, de ancianos y diáconos and other kinds of matters. y otros tipos de cosas. Then we go into the corporation meeting, Luego se va a la reunión de corporación and that's where we present the budget. y ahí es donde presentamos el presupuesto. We do make it clear Sí clarificamos that in the corporation que en meeting, la reunión de corporación only those 18 years of age and older may vote, solo aquellos que tengan 18 años o más pueden votar. as different from the congregational Y meeting. eso es diferente de la reunión congregacional, Because the state porque el Estado requires you to be a major, te requiere que ya hayas cumplido la mayoría de edad, 18 or older, 18 o más, to vote in a corporation. para que puedan votar en una corporación. So these are the people that vote on the budget. Así que estas son las personas que votan en el presupuesto. If I can interject, just to add to that, Solo quiero añadir algo ahí. even though the pastor might be the moderator of the meeting Aun cuando el pastor sea el moderador de la reunión or of either of these meetings, o de cualquiera de estas reuniones, he cannot vote in either of él these no puede votar en ninguna de estas because reuniones. he's a member of the presbytery, not a member of the congregation. Porque él es un miembro del presbiterio, no es un miembro de la congregación. So
In the corporation meeting, that's where we are. Así que en la reunión de corporación o corporativa, And by the way, y de hecho, I always make it clear, siempre me gusta clarificar, and when I'm moderating a y meeting, cuando yo estoy moderando la reunión, that the reason I que la razón por la cual and yo the other pastors present y los otros pastores que están presentes are not voting no están votando when it comes to the officers being elected. cuando se habla acerca de los oficiales que van a ser elegidos. It's clear we're not voting. Es claro que no estamos votando, Is not because we're petulant no porque somos and petulantes, don't want these men. no, pero no queremos No. estos hombres, no. We're not members here. Es porque nosotros no somos miembros ahí. We're here as your servants. Estamos ahí como sus siervos. So, to the corporation meeting. Así que hablando en la corporación, en la reunión de la corporación So get how corporativa. we do this. There are different ways it can be done, Entonces miren, así es como lo hacemos y hay varias formas que se pueden but we do hacer, it correctly. pero lo hacemos nosotros correctamente. We present the budget. Se presentamos el presupuesto. It's discussed, usually the president of the trustees Entonces normalmente el presidente del fideicomiso discusses it. habla acerca de esto. People question. La gente pregunta, They might say something about the minister's salary. inclusive pueden decir algo acerca del salario Why don't del we give him pastor. more? ¿Por qué no le damos más? They may say, what is this line? Explain this to us. Puede ser, bueno, ¿y esta línea qué nos puede explicar? Why are we spending money on this so ¿Por qué much? estamos gastando esto acá y por qué es tanto? Why not more on this? ¿Por qué no ponemos más acá? We listen to everything they're saying. Entonces escuchamos todo lo que digan. Listen to this. We do not permit amendments to this budget from the floor. Pero lo que sí no hacemos es que permitimos que se le hagan cambios a este presupuesto desde la congregación. They can ask questions. Pueden preguntar, They can say, we think this is better than this. pueden decir esto es mejor que esto, We do not permit them to say, we move this. pero no les permitimos decir, no, nosotros movemos esto. We hear all the discussion. Escuchamos, sí, todas las discusiones When there's no further y discussion, ya cuando no hay más discusión and that's not just questions, y no solamente preguntas, but people saying, we think we should adopt this budget, pero más bien deberíamos decir, hay gente que digan, debemos votar por or este we should not, presupuesto or we should not adopt this o budget. inclusive que no debemos adoptar these este reasons, presupuesto. Por estas razones. We put it to a vote, Claro, lo ponemos a votación and it carries y lleva con él or it doesn't. o no. If it doesn't, it comes back to the session and the Bueno, es trustees. decir, si lo escogen, For more listo, work. pues queda así. Pero si no, We se hear- devuelve al comité de fideicomisos y al comité de la sesión. Wow. We hear what everybody said. Y lo que hacemos es que escuchamos a todo lo que la gente dice, We take that into account, lo consideramos, but we are providing leadership. pero también proveemos liderazgo. We don't believe it's proper leadership Nosotros no creemos que es un liderazgo correcto, to allow from the floor. que a permitir que desde el piso, desde I abajo, don't know how you do. You hear what I'm saying? No amendments. sí. Now, could a church allow amendments? Yes. I don't think it's wise. No, y no, la iglesia no debería permitir que la congregación le haga cambios Be- al presupuesto y no creo que sea sabio, Because this has been decided by the whole of the trustees and the whole of the session. porque esto ya fue decidido por todos los fideicomistas y toda la sesión, ¿no? And it's given to the congregation. Se le da a la congregación, And so one fellow así que una persona or lady, o una muchacha, it's a corporation meeting, es una reunión corporativa, cannot stand up with just one other person seconding no puede simplemente pararse solo ahí con otra persona al lado and change all of y this. cambiar todo esto. So if you don't like it sufficiently, Si no te gusta lo suficiente, you vote no. tú votas no. And we go back to the drawing board Y vamos de vuelta al tablero and hearing and knowing what your comments are, y escuchamos efectivamente cuáles son sus comentarios come back to you with a budget y volvemos de nuevo a ustedes con un presupuesto that we understand you can support que entendemos que ustedes puedan apoyar, while we retain proper servanthood mientras que nosotros también permanecemos en nuestra posición de servidumbre and leadership. y liderazgo. Three questions. Cuando se atiende a que la expreso primero rápidamente, cuando se atiende al consistor, perdón, en la Asamblea General,
Okay. So let's say we have the meeting, we already discussed the budget, people disagree with the budget, we collect all of their questions. The question here is, do we have to decide that right there at the moment, or can we just stop the meeting and then just come back later to again to propose the budget again? You could do it in, Let's say if the congregation says no to a budget. Right. it could be done in a couple of different ways. Y puede hacerse en varias maneras. You could say, not listening. okay, we'll take these things and we'll have another congregational meeting at a different time. Se puede decir, listo, nos llevamos todas sus preguntas y vamos a tener una reunión después. Or you could recess this meeting in order to meet again next Sunday to discuss this further. O pueden, digamos, poner como un receso a la reunión y empezarla de nuevo el domingo que viene. Sometimes it's easier to do it that way so that you don't have to have so many days to announce that there's another meeting. A veces es bueno más bien hacerlo así, con eso no tienen que volver a anunciar que hay otra reunión y todo esto. But that may assume you have some rules of order Pero también Which- asume que tienen unas reglas de orden which are not in the form of government que no están en la forma de gobierno for o en how el you libro de orden, actually run a meeting. de cómo ustedes llevan a cabo la reunión. When I teach this Cuando yo enseño esto to my students in the a seminary mis estudiantes en el seminario or in the OPC, o en la OPC, I have a whole section tengo una sección completa on Robert's Rules of Order, en el libro de orden de Robert, which is how you behave yourself que es básicamente cómo ustedes se comportan in a way that is humble and godly and esteeming others better than yourself. de una manera que sea humilde, que ustedes se vea que ustedes están estimando a los otros mejor que lo que se estiman a ustedes mismos. In the meeting, En la reunión, in the meeting of the session, en la reunión del consistorio, of the presbytery, del presbiterio, of the General de Assembly, la asamblea general and of the congregational y meeting. y la reunión congregacional. And I went and looked early this morning. Y yo fui y miré esta mañana, While you were still sleeping, I was up early working for cuando you. ustedes estuvieran ahí dormidos, yo estaba ahí trabajando para ustedes. And I saw a variety of Y ways yo miré una variedad de maneras in your beautiful en language tu lenguaje español in which you can assess Robert's Rules of Order. en la que ustedes Access. van a poder acceder a este libro de orden de Robert que les acaba de decir. So you need something like that, Entonces I believe. necesitan algo como esto. Because you para que won't get, you can recess this meeting porque ustedes no pueden decir como, bueno, vamos a parar dar un receso ahorita a esta reunión, or have what's called an adjourned meeting. There are different ways of doing it. o tener como una reunión aparte, But que hay in- varias formas de hacer esto. But in some fashion, this sort of thing would help you as you get going with meetings. Pero esto les va a ayudar a medida que ustedes sigan con estas reuniones. Don't be daunted by this. No sean como desalentados por esto. You need some way of proceeding. Necesitan una forma de proceder. Just one quick example. Un ejemplo rápido. If there's a motion on the floor Si hay movimiento en la congregación and someone makes another motion, y alguien hace una noción, can you consider this motion, or are you bound simply to consider this? ¿deberías considerar el de aquel o el de acá? It depends on what it is. Bueno, depende de qué sea. If you have a main motion Si tienes una noción bien importante and someone wishes to amend that main motion, y alguien quiere cambiar, modificar esa noción que ustedes propusieron, you attend to that. ustedes, bueno, van a tener atención a esta. Someone says, let's refer this to a committee, Y si alguien dice, vamos a referir esto al comité, that's above amend. bueno, eso está por encima del cambio. So you are arguing about whether to refer. Entonces, ustedes están hablando a lo que esta persona se está refiriendo. Now, if someone has said, let's refer this to a committee, Entonces, si alguien dice, vamos a referir esto al comité, and somebody says, let's amend, y alguien dice, no, vamos más bien es a cambiarlo, that's out of order, eso ya no tiene orden. because this has to be dealt with before this. Porque este del comité debe ser lidiado primero antes de este, que es que And something cambiarlo. like Robert's Y esto de lo que les decía el libro de orden de Robert, gives you the rule les da como las reglas of the precedence of motions. de las precedencias de estas nociones And que you va need to know primero. that to properly run a Y meeting. tienen que saber esto para que puedan llevar a cabo una reunión And it's correcta. nothing but logic. Y It's es just básicamente logic. lógica. So I mentioned that too. I Yo threw that in. Doug mencioné eso Douglas wanted también. to say Douglas something. va a decir algo. I think back to
Y bueno, de vuelta al hecho, y yo sé que tú tienes dos preguntas más. But I think we've in our churches we've seen things go wrong on both sides. En nuestras reuniones hemos visto que han ocurrido cosas malas en ambos casos, o de ambos lados. We've seen sessions that have been rough on the congregation and tried to force things. Hemos tenido, por ejemplo, partes en las que el consistorio ha sido bien duro contra la congregación y los está forzando a aceptar algo que no quieren. And we've seen members of the congregation who don't even tithe objecting to, say for instance, the pastor's salary. Y ahí también hemos visto gente en la iglesia que ni ofrenda ni diezma y opinan acerca del sueldo del pastor. I'm not saying there's all kinds of innocent things in between. Y bueno, y hay cosas ahí inocentes en la mitad también que pasan. We've seen the two bad extremes. Pero hemos The- visto los extremos, the session- los dos malos extremos. Should not take the keys Entonces el consistorio no debería recibir las llaves as if they're the sword or a rod como si fueran la vara o como si fueran la espada to beat the congregation. para darle a la congregación. Nor should they hand the keys over to the congregation Tampoco le tienen que dar las llaves a la congregación. like a misbehaving teenager who you should not give the keys to. Como aquel adolescente que quiere las llaves del carro y usted no se las tiene que dar. In both of these cases, Entonces en ambos de estos casos, I think the congregations would have been better served las congregaciones deberían ser mejor servidas if there had been teaching in advance of the congregational meeting. si hubieran haber sido enseñadas de esta reunión congregacional Long in advance. en avance. So that people start, in other words, if the congregation, let's say they want to do a new church plant, and that's going to require some money. Por ejemplo, digamos que van a plantar una nueva iglesia, eso va a requerir dinero. Pastor should be preaching about evangelism and hey, there's this neighborhood that could really use a church. El pastor debería estar preguntando como, bueno, predicando como, bueno, intentamos hacer evangelismo. Hey, mira ese barrio allá que necesita una nueva My iglesia. counsel to these sessions is that by the time the session votes for it, the people should be saying, hey, you know, in other words, you want the people to so want it that they're asking you for it before Right. you even propose. O sea, lo que ustedes deberían más bien es hacer es que deberían tener ya la gente tan, bueno, no sé si eso se puede decir, trabajada, que cuando ustedes propongan, ellos ya lo quieran, o sea, al revés, les estén pidiendo que les den eso. And say, why didn't we do this before? Y que digan como, bueno, ¿por qué no lo hicimos antes? It takes advanced planning and thinking through. Here's what we want. So how do we get there? Entonces, más bien, Talk about this. We need to es más como que lo tengan en avance, que vayan desde lejos ya viendo qué es lo que quieren y desde ese entonces empiecen a trabajar hacia allá para que cuando lo propongan, pues ya la gente esté convencida, sepa por qué se va a hacer esto. Hey, look, and this next part, where every pastor is guilty of this. Y esto es algo que todos los pastores somos culpables de esto. We don't want to preach on giving. No vamos a predicar acerca no queremos predicar acerca de dar, perdón. We don't want to sound like a Pentecostal No queremos sonar como pentecostales or, somebody who believes that they're an apostle or prophet o alguien que cree que es un apóstol o profeta. because it seems so self-serving. Porque pareciera como literal, como si me estuviera sirviendo a mí mismo. But we have to be preaching on generosity, Pero debemos predicar acerca de la generosidad. the kind of generous giving that Paul talks about in 2 Corinthians. La generosidad que Pablo habla en 2 de Corintios. I'm as guilty as everybody else. I don't want to preach on this. No, y yo soy tan culpable como cualquier otro. A mí no me gusta predicar de eso. But we're not serving the sheep well by not teaching them to be generous. Pero no estamos sirviendo a la congregación bien si no les enseñamos a ser generosos. And so we need again, both of these issues so that we don't have to face it on the floor of a congregational meeting. Así que estas dos cosas, para que no tengamos que enfrentarnos a estas consecuencias en la reunión congregacional, They require teaching and encouraging and preaching in advance of giving. requieren que haya enseñanza, predicación, consejería desde antes, en avance, para que ya cuando lleguen ya todo esté pues listo. We should regularly talk about stewardship. Entonces, regularmente deberíamos hablar acerca de la persona que maneja las llaves en la casa, de administrador, mayordomía, stewardship. A right use El uso correcto of all our time, treasure, and talents. de todos nuestros talentos, nuestros recursos, nuestro tiempo,
And as a part of that, generosity Y como parte de eso, generosidad and giving. y ser dadivoso. And you do that by keep pointing that to how generous God has been to you. Y literalmente solo se hace diciéndole, mire lo generoso que ha sido el Señor contigo. And I want to say this. Y yo quiero decir esto. I understand Yo entiendo what Douglas means lo que Douglas quiere decir acá when he says reluctance. cuando él dice como que a veces uno no quiere But I hablar de never esto. felt it that much. Pero yo nunca lo he sentido And tanto, I'll la tell you verdad. why. Y yo déjeme It decirle por has to qué. do with my office. Porque tiene que ver con mi oficio. And if there's any part of the Word of God I don't want to Y preach, si hay una parte de la palabra que yo no quiero predicar, I'm making it about me. yo lo estoy haciendo es acerca, la palabra lo estoy It's haciendo es not como no se about trata de me. mí. Y no se trata de mí. It's about Jesus Es Christ acerca del Señor Jesucristo. and the whole counsel of God. Y el Paul was not consejo de Dios. ashamed Pablo no tiene to vergüenza. preach whatever needed to be Lo preached. que sea que tenga que ser He said, predicado. I preach to you the whole counsel of Y se God les predica a ustedes todo el consejo de Dios. to the Ephesian presbytery. Al presbiterio de los Efesios. And we're never going to have the blessing if we hold back in any Y area. no vamos a tener nunca la bendición si nos echamos para atrás en alguna área. We have to preach it. Tenemos que predicarla. I think he had 2 more questions. Y Freddy tenías dos más, ¿verdad? He has one, just so you know. Ah, ok. De pronto, como ministro del Señor, As a minister of the Lord, considero que nosotros I consider that we debemos enseñar a la congregación should teach the congregation a ser generosa, to be generous, a dar, to give. pero nosotros como ministros But we as ministers debemos ser ejemplos should be examples a la grey. to the people in the church according to that generosity. Si yo soy Because if I'm selfish, no puedo enseñar I cannot teach the brothers and sisters to give. yo tengo que ponerme como ejemplo. I need to set myself as an example. En ese aspecto muy liberal, I need to be very liberal in that regard so that the brothers and sisters see es también that their pastor is generous too. ya. Yo no debo ser como los curas. I shouldn't be like the bishops of Rome Los curas mandan a todos a dar, who tell everybody to give, pero ellos no dan. but they themselves don't give anything. I just always want to say amen to everything this man says. Yo siempre quiero decir amén a todo lo que él dice. Amén. So, Freddie. Nuevamente, te respondo así, creo que ellos mencionaron ahorita que preguntan al pastor y a su esposa acerca de las necesidades, si están cubiertas las necesidades del pastor dentro de la decisión que consistió con novio, con inversiones para las finanzas. ¿Qué otras consideraciones tienen ellos en cuenta para la asignación del presupuesto? Consideraciones que haga ya sea el comité nombrado para esta labor o la fideicomiso. Y entonces, ¿cuáles son los elementos que ellos tienen en cuenta para hacer la asignación del pastor, además de la presentación? ¿Solo para el sueldo del pastor o para cualquier otra cosa? No, en caso de la asignación salarial. Listo. Okay. Well, in terms of how you guys normally do the planning for the pastor's salary, do you have other considerations apart from the considerations you mentioned about, for example, the pastor's wife, to have her there and to tell her, are all your needs covered and everything? Do you have any other considerations that you take into account when doing the planning for that budget? Cost of living in that particular area. Por ejemplo, el costo de vida en esa área en particular, Cost of food in that area. costo de comida en esa área, The cost of transportation. costo de transporte en esa área. In other words, we look at what's normal. This is what Miramos lo que es normal, más o menos lo que We necesita also para viajar. publish a denominational salary guidelines. salary guideline, a base that says, and per year. Okay. Lo que publican es un salario base dentro de la iglesia y lo publica la iglesia todos los años. Esto es lo básico y con esto digamos que se cubriría todo lo básico. In some parts of the United States, it is almost impossible to live in those areas for a pastor. En algunos lados de Estados Unidos literalmente a veces es imposible que en ciertas áreas un pastor pueda siquiera vivir, o sea, es carísimo. San Francisco, California. yeah, San Francisco, housing starts at $1
$1 million US. Por ejemplo, en San Francisco, una casita de nada, 2 cuarticos, $1 millón. And this is not a nice house. Y es una casa feíta. So what ends up happening in those areas Entonces lo que pasa en estas áreas es que the church will often they will raise money in order to help the pastor with the down payment. entonces a veces lo que la iglesia hace es que recoge plata para ayudarle al pastor con la cuota inicial, With the understanding that when the pastor moves away, he will give back that money to the church. sabiendo que cuando el pastor se vaya, ese dinero va a ser devuelto a la iglesia. That's one way of handling it. Esa es una de las maneras, por ejemplo, que se puede lidiar con eso. Otherwise, these churches can't have pastors. De otra manera, en esas zonas no podrían tener pastores. So the salary, there is the salary guideline, Entonces tenemos esta guía de salarios, but the housing part, so there's salary plus housing. entonces normalmente se considera como el salario y lo que gasta para vivir en su casa. And it's the housing part that will be different in different places in the Y es United esa States. parte de la casa que sí puede variar dependiendo en dónde está en los Estados Unidos. Because, take my example. Porque miren, por ejemplo, yo, If I could get a church in Mississippi, si yo pudiera llevar una iglesia a Mississippi, which is where I'm from, que es de donde yo soy, to call me para que me llame and pay me San Francisco y housing, que me pase y me pague una casa en San I would Francisco, live in a castle. And yo viviría en un castillo. I don't want to. I'm Ahora, just yo no being a quiero, little silly here. solo but estoy aquí hablando it- tonterías, it really is that different. pero es así de I mean, diferente. $1 million home in Mississippi is a castle. Una casa de $1 millón en Mississippi, More like el down rey. here, it would be a nice- Es como acá, $1 millón, el rey. And this is why it's good to have trustees who are aware of how much it costs to live somewhere. Entonces por eso es bueno que la gente que está en este fideicomiso, que ellos estén relacionados de cuánto vale el vivir acá o en donde esté el pastor. In addition to being aware of how difficult it is for some members of the congregation to give. En adición, que ellos también deben saber, bueno, qué tan difícil es ahorita que la gente en la iglesia dé y cuánto puede dar y eso. One way that this gets looked at sometimes, Entonces normalmente una manera con la que se mira esto Historically. o históricamente se ha hecho to take the last thing Douglas just said, para tomar lo que Douglas acabó de decir, is you do look at a congregation es que ustedes sí miran a una congregación and you might say something y like, tú puedes decir como there's a lot of variance here. hay varias variantes acá, There's people on the low end of the scale. hay gente que de pronto no tiene mucho dinero, What do people on the higher end of the scale, que tiene la gente que está en el otro lado de la escala, well-educated que professionals, son educados, son like profesionales, doctors, lawyers, doctores, architects, abogados, arquitectos. what do they make? ¿Cuánto hacen And de so plata? you sort of figure, well, you're not going to pay the minister on the lower end of the scale. Y ustedes dicen, bueno, no le quiero pagar al pastor aquí You- lo más bajito, You want, as you're able, pero sí en lo más que podamos pagarle, to someone well-trained, como que esté en la mitad de alguien que ha sido bien entrenado, like professionals, como profesionales, to give something more towards that end. que esté más o menos por ahí en ese círculo. But again, the particulars of this are going to vary. Pero bueno, I los mean, particulares de esto va a variar, more towards that end could be a very high salary. porque también ahí también podrían decir, bueno, ¿por qué no lo We're mandamos not hacia saying arriba y that- le vamos a dar un we're not super saying- salario? We're not saying the minister is going to get the salary of a surgeon. Y tampoco vamos a decir, bueno, aquí el pastor va a tener el salario de un senador. But if the church has a lot of those kind of people, which, I mean, my parents were members of a PCA that had tons of those kinds of people. Pero, bueno, él había dicho cirujano, pero digamos que imagínense que en la iglesia hay un montón de empresarios, cirujanos, de todo. Leading surgeons, leading attorneys, all Son that. los leading mejores architects. abogados, arquitectos, doctores. So the minister got a pretty good salary. Este ministro comparatively. va a tener un buen salario, debería tener un buen salario Commensurate comparado. with, O, claro, commensurate with that. si Not what they get. no exactamente lo que ganaría un senador o algo así, pero sí, si todos tienen ese rango salarial, pues debe estar por ahí también. But recognizing what the congregation could afford. Claro, reconociendo lo que la congregación pueda dar. Two wisdom things here. Entonces, dos cosas aquí de sabiduría. A lot of members of the church do not understand the difference between what the pastor does and what they do with their work.
Hay mucha gente en la congregación que no entiende lo que el pastor hace y lo que él hace, perdón, lo que él hace en su trabajo. They get up, they go to work in the morning, they come home at the end of the day. They do not expect that their boss is going to call them. Por ejemplo, ellos normalmente una persona normal se levanta, va al trabajo, vuelve, ellos no esperan que lo llame el jefe, nada de eso. They think that they look at the pastor and they say, "Oh, he's got all this time, he can do all these other things." Entonces miran al pastor y dicen, míralo al pastor, él puede hacer todo este mano de cosas. I don't know about you, but I would get telephone calls at 2 a.m. Sé, yo no sé ustedes, pero a mí me llama todo el mundo, la policía a 2 de la mañana or from the hospital. o el hospital. And so it's not, they don't understand that what we do is not a 40-hour a week or maybe even a 60-hour a week. Lo que a veces no entienden es que nuestra semana no es una semana de 40 horas, ni siquiera de 60 horas. And so sometimes they think in terms of a salary that is more in line with what their life is. A veces la gente piensa que el salario que se da al pastor es más algo correspondiente como a lo que ellos hacen normalmente en el día a día, en la congregación. Demands of a pastor's life. Y no piensan en las demandas que sí tiene en la vida de un pastor. That takes education. Y eso es de educación. The other side, and so I know I could name the session, I won't do it, but there would be churches would say, we're only going to give the pastor this because this is where we started at on our job. Dice, esto es lo que hay congregaciones o hay consistorios que dicen, no, esto es lo que debemos darle al pastor porque esto es lo que con lo que nosotros comenzamos en nuestros trabajos. When they didn't have any expectation of anybody calling them when they went home from work at 5 o'clock. Cuando en ese entonces, cuando ellos estaban en esos trabajos iniciales, pues, a ellos nunca nadie los llamaba cuando llegaban a la casa a molestarlos, nada de They eso. only worked 5 days a week, not 6 or 7. Ellos no trabajaban 5 días a la semana, no 6, 7 días a la semana. And so so that is hard. That's Entonces eso es una cosa. But there's also the other side that sometimes congregations can't support their pastor the way that they either should or could. A veces lo que sucede es que la congregación no puede soportar al pastor como deberían o como podrían. Sometimes if they can't support the pastor, it would go a long way if they would say, "Pastor, we love you. We wish we could give you more, but we can't." A veces he visto donde, bueno, le dicen como pastor, nos gustaría darte más, pero pues la verdad no podemos. Then the pastor would understand. Y ahí el pastor entendería. So there is a matter of ministering to the pastor. Entonces ahí también habría que haber una administración al pastor en I esto. think Freddie has a third question. Entonces ahí tienes otra pregunta, una tercera. Ellos utilizan, ellos tienen fideicomisos para utilizar, para administrar estos recursos por causa de la normatividad que tienen en Estados Unidos. ¿Qué podríamos utilizar nosotros como el libro de orden lo menciona? ¿Sería necesario que nosotros también establezcamos algo semejante a un fideicomiso en nuestra administración local de las iglesias para que se hagan cargo de este oficio o lo podemos manejar de una forma, digamos, más dependiendo de la necesidad de las circunstancias? No como algo establecido, como lo tienen ellos, que siempre es así, sino dependiendo de las circunstancias. ¿Qué recomendación nos daría? Okay, well, El libro de orden tiene que ser así. okay, so this one is about the group of trustees that you have in the church. So that group of trustees is also in the book of order that we've been talking about these 3 days. But what he's saying is, we know that you have the group of trustees because in the United States you must have that group of trustees. No, It's not a must? A church can be incorporated or not. Okay. No, But there's a variety of reasons that you want to be incorporated if you're thoughtful and understand things. It protects you from taxes to be incorporated. Bueno. Entonces dice que no es una obligación por la ley tener ese grupo de fideicomiso, pero que sí es algo sabio y que los protege a las iglesias, por lo menos en Estados Unidos, de pagar ciertos impuestos. And a corporation limits liability as well. Y también que si se tiene esto, pues digamos que sí es más transparente. So it's a legal arrangement that actually benefits the church. Sí, es como es un arreglo legal que beneficia a la But some iglesia. churches have their own reasons they don't want to be incorporated.
Pero hay muchas iglesias que, por ejemplo, And no so quieren tener no quieren ser incorporadas con este grupo de It's left trustees. up to the church, Así que the local es lo church. que se le dice a la iglesia como es, depende de ustedes. So if you don't have it, it would still be wise to include non-officers in the budget decision. Ahora sí es sabio que se incluya gente. Have a sessional committee. What I say is have a sessional committee with members of the session, maybe a couple of deacons, and 2 or 3 people from the congregation. Ok, que lo que sí se sugiere y que es sabio es que cuando son temas así de presupuesto, que no solamente es el consistorio y diáconos, sino que se pueda llamar a gente X de la congregación normal para que estén también presentes en la parte Always have the del presupuesto. majority are officers. Pero sí que la mayoría sean oficiales, Which includes deacons in this case. que incluiría a diáconos si hay. Because the deacons have a lot of reasonable place in a budget process. Porque normalmente el diácono sí tiene algo de proceso y está involucrado en el tema del presupuesto. And it would be good too if you had the congregation elect these members that are going to represent it in the budget making process. Inclusive sería buena idea si pronto la iglesia pudiera escoger a aquellas personas que van a ser parte de ese grupo de presupuesto. See, you want to minimize anybody accusing the session of forcing something on everybody. Pues claro, lo que tienen que intentar es minimizar lo más que se pueda, es que la iglesia esté diciendo que el consistorio los está forzando a hacer algo. And if they have elected these people to be part of this process, Y si ellos han elegido a esta gente para ser parte de este proceso, then they have far less room to accuse the session of forcing something. ya ahí no van a tener muchas razones para decir, no, es que me están obligando, ¿no? Right. Leadership Entonces, liderazgo is engaging people es involucrarse con la gente to follow, para que ellos sigan, not driving them. no llevarlos a las malas. So generally speaking, Así que generalmente hablando, if you do this si correctly, ustedes hacen esto correctamente, you will have the majority, la mayoría, significant majority, normalmente generally, la mayoría of the de congregation la congregación in agreement. en concordancia con lo que ustedes quieran. You will always have certain outliers. Siempre van a haber gente que obviamente There no will estén de always acuerdo. be certain people Siempre va a haber gente, siempre. who will be pleased by nothing. Que porque usted le haga lo que sea, no Ever. lo satisface. No importa lo que usted haga, no les gusta. And what you have to learn to do Y lo que deben aprender a hacer es how to most fruitfully engage them sí, involucrarse con ellos de la manera más fructífera and not let them y no dejarles disrupt unduly y que simplemente rompan la reunión de una Everything. manera fea o todo lo que han creado de una manera fea. When I came to my present congregation Entonces, cuando yo llegué a mi congregación to presente serve in the seminary, para servir en el seminario and I was called by this church as an associate y yo fui pastor, llamado por esta congregación como un pastor asociado, there was a gentleman in the congregation había un hombre en la congregación who professed to know que profesaba saber everything more or less, todo, más but o menos todo. certainly Robert's Rules of Order. Y él decía que él conocía de este libro de Robert Truls, del libro de orden. The man who was pastor there El hombre que era pastor ahí is a very godly, humble, loving man. es un señor súper humilde, súper cristiano, una vida piadosa. And he was taking advantage of this. Y este hombre en la congregación estaba tomando ventaja de esto. And he would stand up in meetings Y él se paraba en las reuniones and quote Roberts y citaba el libro este de and Robert quote the form of government. y citaba el libro de gobierno. Not because he really did understand these things, No porque él entendiera estas cosas, but he wanted to use it to get his way. sino que quería usarlas para que se hiciera lo que él quisiera. And he was wrongly using a lot of Y lo this. estaba usando de una manera equivocada. And the pastor there Ahora, el pastor ahí asked me if I would be willing to moderate. me preguntó que si yo quería moderar. And I said, if that's what you want, Y dijo, sí, pues si es lo que tú quieres. I'll run your agenda. You make up the agenda. Dice, bueno, You're the tú pastor. cuadra la agenda, que tú eres el pastor y yo And he yo modero. particularly wanted me to moderate congregational Y él me meetings. quería moderar las reuniones congregacionales. So this fellow who was always throwing a monkey wrench Y este hombre que estaba ahí siempre moleste y moleste, into all the works, y en todo lo que se hacía, he stood up él se paraba
and made some motion or speech, y él daba un discurso a toda la iglesia. and I ruled him out of order Y literalmente lo saqué de la orden. and cited from Roberts why he was out of Y order. lo cité del libro de Robert porque él estaba fuera de orden. And so that wasn't the end of Y this, no fue el fin de esto, ¿no? but we had to deal with him, Pero tuvimos que lidiar con él. and I was not about to let him, Porque no le iba a dejar as a singular individual, como solo una persona in the face of 150 people, en una reunión de 150 personas disrupt que everything. estuviera ahí poniendo problemas en la reunión. So you have to, he's still a member, you deal lovingly, Entonces él es todavía un miembro, usted lo ama, but firmly. pero firme. And you can't let somebody take over, you can't let someone hijack a meeting. Y no puedes dejar que alguien secuestre la reunión, It's not fair to anybody else there. porque no es justo con todos los que están ahí. So even if you're not inclined to call a person down, Aun si ustedes no están llamados You have to a sometimes. hacer a veces como, no digo humillar, pero como for the que se welfare, moleste una persona, no están llamados a eso, pero a veces les toca. for the welfare of all there. Claro, por el beneficio del resto. If you think, I want to get to a point where there's nobody who causes any trouble. Sí, porque si quieren, digamos, llegar a un punto donde dicen, yo no That's- quiero que nadie cause problemas. That's the new heavens and new Y earth. eso es en los nuevos cielos y la nueva tierra. Entonces yo creo que ya estamos con el tiempo. I think time's up. Que sí, Paz, ¿de pronto quieres orar? Señor, damos muchísimas gracias por permitirnos compartir juntos este tiempo tan provechoso para las iglesias en Colombia. Imploramos que sigas derramando tu gracia, tu misericordia y de tu amor sobre la vida del doctor Strong, Señor, que tú seas guardándole a él, a su familia, a su iglesia. También suplicamos que bendigas también la vida del pastor Douglas, le sigas usando para tu gloria en su ministerio. Señor, damos muchas gracias por cada uno de los hermanos que están aquí también representando a sus iglesias, a los ancianos, pastores. Ruego que les lleves con bien y permitas que puedan recibir esta instrucción como este tesoro que pueden implementar en sus propias congregaciones. Ayúdales a ser sabios, pacientes, diligentes, pero sobre todo, Señor, bíblicos, que podamos usar todos los recursos que nos has dado, Señor, para tu gloria y para el beneficio del avance de tu reino. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, muchas gracias por permitirnos instruirles esta semana. Recuerden que el próximo mes, en mayo, tenemos nuestra clase de griego. Las fechas exactas creo que las tenemos ya. Sí, tenemos fechas exactas. Sí, tenemos fechas. Ok, que no tenía las fechas exactas. Es que tenía unas fechas provisionales ahí en la academia, pero ya tenemos las fechas exactas. En la semana, sí. This is only going to be Monday through Friday. So the first class will be on May the 2nd. Sería mayo 2, And it will Mayo be 2. May 2, 3, 4, 5, and 6. del 2 al 6. Ok, del 2 al 6 de mayo. ¿Anotan? Se me apagó mi celular, entonces si pueden poner en el grupo de la academia, del 2 al 6 de mayo, les agradezco ahí los que están estudiando. 2 al 6 de mayo, clase de griego. Estas son clases intensivas, recuerden, para que aparten su tiempo y puedan estar todos aquí. Entonces, para que les invitamos. ¿Listo? Otra cosa, la próxima semana no hay clase de la academia. ¿Ok? El martes como es Semana Santa, entonces dejamos free para que se vayan de... Eso. La idea es que también aprovechen esta semana y la otra, pues para que se pongan al día con sus tareas. La idea es que se puedan leer el libro de gobierno y recuerden el examen final para entonces el próximo martes, no este, sino el próximo, es escribir su propia filosofía de ministerio
si no son parte de la iglesia presbiteriana, y si son parte de la iglesia presbiteriana también que puedan hacer tener un trabajo final de su filosofía de ministerio de acuerdo a lo que vimos toda esta semana. Pues la idea es que usted la pueda resumir, cómo puede ser un ministerio suyo siendo anciano, pastor o diácono, etc. ¿Listo? Mis hermanos, bendiciones a todos, que Dios los guarde y nos vemos entonces el próximo martes en 15. Sí, pastor, gracias. Ya oramos por el pastor también, Alan. Que Dios bendiga su ministerio. Realmente fue la riqueza de cómo nos enriqueció esta semana, fue increíble. Tenemos mucho trabajo que hacer en el presbiterio. Vamos a orar también por ti y esperamos que nos acompañes pronto, otra vez. Entonces, muchas gracias, hermano. Thank you. Gracias, hermanos.